Egun on guztioi eta ongi etorri Rail Life 2019ko edizio honetara. Trenbide sektorearen 3.000 profesional baino gehiago elkartu dira gaur hemen, Beken, eta bi egun honetan horietako batzuren berrikuntzak gertutik ezagutzeko aukera izango dugu hemen, stand honetan, Euskadi Basque Countryren stand honetatik. Buenos días y bienvenidos a este Rail Life 2019, esta nueva edición donde durante 2 días más de 3.000 profesionales del sector de la ferroviaria se reunirán aquí en Bec para presentarnos todas las innovaciones que nos traen en esta nueva edición. Vamos a empezar con un invitado que viene de la empresa Revenga. Él es Arturo Revenga, director general. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros, Arturo. Gracias a vosotros. Nos has traído un vídeo de presentación de lo que soléis hacer vosotros en la empresa. Si te parece, vamos a empezar viendo el vídeo y luego pasamos a conocer las innovaciones que nos traéis. Fenomenal, muchas gracias. Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 km por hora y que sigas comunicado. Que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte. Y sobre todo, que viajes de forma segura. Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+D hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor. Revenga Smart Solutions. We bring you the future. Arturo, como veíamos en el vídeo, la experiencia del viajero, debido a las posibilidades que ofrece la tecnología, está evolucionando constantemente. Como CEO de una empresa que provee soluciones para todos los ámbitos de la experiencia del viajero, ¿cuál es su visión sobre cómo será la experiencia del viajero dentro de 10 o 15 años? ¿En qué se diferencia de la actual? Bueno, nosotros pensamos que la experiencia del viajero dentro de unos años, no sé si 10 o 15, pero unos pocos años, va a ser una experiencia integral. Eso quiere decir que el viajero, el usuario, desde que sale de su casa hasta que llega al destino, va a poder acceder a una plataforma única con independencia del modo de transporte. Es decir, coge un vehículo compartido para ir al aeropuerto, luego un avión, llega a otra ciudad y coge un tren, que en todo momento pueda tener una experiencia de usuario con una plataforma única para cubrir sus necesidades y, por otro lado, que va a ser totalmente personalizada. Es decir, que depende un poco del usuario y sus necesidades. Pues, por ejemplo, un usuario pues igual tiene interés en que le guíen por la terminal del aeropuerto con su móvil para saber dónde está la puerta de embarque, o otro, por ejemplo, pues igual tiene preferencia por saber qué oferta de tiendas hay en Frankfurt porque va a estar ahí un tiempo y quiere comprar, por lo que sería una experiencia de viajero integral y totalmente personalizada. Ustedes apuestan por un modelo claro de soluciones propias y de ser el socio one stop para una experiencia de pasajero segura. ¿Es un modelo que implica una inversión constante en I+D? Bueno, nosotros como Revenga Smart Solutions ofrecemos una gama de soluciones completas para la experiencia de viajero, desde las tradicionales que están ya instaladas y que son muy necesarias todavía, de interfonía, megafonía, información al viajero con paneles gráficos.
donde lo que hacemos es aportar pues, la última tecnología para la comunicación con el usuario. Por ejemplo, presentamos aquí en Rail Life el IP-Phone, que es un interfono que permite que las personas con algún problema auditivo pues entran en una zona donde está el interfono y pueden por bucle inductivo conectarse y tener una comunicación directa y un audio mucho más nítido. Aparte de esas soluciones tradicionales, pues ofrecemos toda la parte de ticketing, lo que es la parte, pues, lo que es la gestión de cobros para el operador de infraestructura y lo que es la forma de pago, haciéndola más fácil, la puede pagar con tarjeta de usuario, con recarga online. También el control de estaciones con nuestra solución Xthings, que lo que permite es, de una forma remota, con una plataforma abierta, que no hipoteca al operador en una tecnología, sino que permite seguir avanzando, gestionar pues, todas las instalaciones, escaleras, ascensores, iluminación. Y todo esto dentro de lo que es la experiencia viajero segura, de la seguridad física, cámaras, sistemas, por ejemplo, de infrarrojo y termografía, donde somos pioneros. Tenemos un sistema que es el Smart Tube, que ha salido en el vídeo, que ya está instalado en túneles e infraestructuras y ha permitido hacer autoevacuaciones en tiempos muy cortos y salvar vidas. Y también lo que es la ciberseguridad, la seguridad lógica, ¿no? Porque todas estas posibilidades de conexión con los usuarios y con la conexión con múltiples dispositivos, pues al mismo tiempo queremos que no sea un riesgo. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad presentamos el año pasado el CyberTrack, que permite que sea una comunicación segura. En cuanto al I+D, pues nosotros para ofrecer esa solución lo que hacemos es alianzas tecnológicas con los grandes desarrolladores de soluciones de 5G, las grandes autopistas de la comunicación, de WDM, y soluciones propias con desarrollo propio, hardware y software, para adaptarlas a medida de esos usuarios y de esos operadores de infraestructuras de transporte. Por lo que con eso Revenga Smart Solutions pues queremos ser el one-stop, ¿no? El único interfaz necesario para poder dar esa experiencia de viajero segura. ¿Y qué ventajas tiene a la hora de abordar el mercado? Bueno, el poder tener producto propio y una solución propia te permite ser más competitivo y al mismo tiempo el poder adaptar a medida, ¿no? Hablamos de esa personalización para el usuario, el poder trabajar a medida con toda la potencia de los grandes desarrolladores y sin embargo adaptándonos es lo que yo creo que hace que al final la solución pues, sea flexible, sea competitiva y al final encaje, porque cada operador, cada usuario al final quiere una solución específica que le encaje a él. No es la primera vez que venís a esta feria. ¿Y cuál ha sido el feedback que habéis tenido de años anteriores? Vinimos el año pasado, la verdad es que este año repetimos y vemos que además ha crecido, que hay mucho más interés y la verdad es que bueno, en ese sentido pensamos que se está convirtiendo un poco como en el referente un poco para el sector de metros y ferrocarril en general medios de transporte y además pues teniendo a Bilbao como ciudad anfitriona pues nos parece maravilloso, así que esperamos volver en años sucesivos. Acabamos de abrir la feria, con lo cual te vamos a dejar tranquilo, ocupándote de tus clientes y de tu gente, y te agradecemos muchísimo que hayas estado un ratito con nosotros aquí pues contándonos muchísimas gracias un poco a vosotros, gracias a Lights. Gracias. Gracias. Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 km por hora y que sigas comunicado. Que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte. Y sobre todo, que viajes de forma segura. Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+D hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor.
Revenga Smart Solutions. We bring you the future. Haces que bajar aquí. El vídeo este es un poquito largo, ¿eh? No te preocupes. Haciendo más empresas que se han acercado en esta edición de Royal Life 19 y en este caso tenemos con nosotros a Íñigo Zorriqueta, es el director de la empresa Begirale. Muy buenos días, Íñigo. Buenos lo días, primero, Egunon. nos has traído también un vídeo para ver un poco lo que hacéis desde Begirale y si te parece vamos a empezar con eso para situarnos un poco. Venga, perfecto. Veíamos en el vídeo que en Begirale habéis desarrollado productos para la seguridad ferroviaria basados en visión artificial. Ajá. ¿Por qué os habéis centrado en esta tecnología? Cuéntanos un poco. Bueno, pues uno de los principales motivos es porque veíamos que con los métodos tradicionales de seguridad o las tecnologías tradicionales que se aplican en seguridad ferroviaria se cubren muchos aspectos de la misma, pero no todos. Y siguiendo con los métodos tradicionales se llega a un punto en el cual ya no se puede incrementar la seguridad o el coste para incrementar la seguridad es demasiado elevado. La tesis que nosotros defendíamos es, bueno,
podemos y debemos intentar probar otras tecnologías, introducir nuevas tecnologías en el sector ferroviario que ayuden a tapar esos agujeros, esas lagunas que quedan por cubrir, ¿no? Y una de las tecnologías más prometedoras que han salido en los últimos 5 años es la visión artificial. No es que sea una tecnología recién inventada, pero sí es una tecnología que ha dado un salto muy importante en cuanto a fiabilidad. Y ese es otro de los motivos por los cuales escogimos la visión artificial. Era moderna, no estaba introducida y permite cubrir esos gaps de seguridad. Entonces, claro, por otro lado, además, si lo piensas un poco, cada vez tenemos más cámaras de vídeo instaladas en muchísimos sitios, instaladas por todos lados. Y es un montón de información que no se aprovecha para nada. Realmente solo se aprovecha cuando algo ha sucedido para ver lo que sucedió. Porque en el momento que las cosas ocurren no hay nadie mirando una pantalla que recoja esa cámara. Entonces, al final todo te lleva al mismo sitio, ¿no? O sea, tenemos lagunas sin cubrir, tenemos una tecnología nueva y parte de la infraestructura ya la tenemos montada, porque las cámaras ya están. Entonces, qué mejor cosa que dotarle de inteligencia a estas infraestructuras que tenemos. ¿Y qué es esa inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, al final, es lo que ha permitido a la visión artificial dar ese salto de fiabilidad. Es el elemento que nos permite hacer sistemas que aprendan. Y esa es la clave de todo, porque programar desde el punto de vista informático, desde el punto de vista software, todas las situaciones que se pueden producir en cualquier entorno es prácticamente imposible. La forma de enseñarle a un sistema no puede ser determinista, ¿no? Si haces esto, ocurre esto, si haces esto, ocurre esto, porque el número de casos es infinito. La forma de enseñarle, la forma de que el sistema aprenda es la inteligencia artificial. Son estas nuevas técnicas de deep learning, la generación de redes neuronales, la que nos permite generar bases de conocimiento que son las que le aplicamos a todo esto. De forma que el sistema, nuestros sistemas, por ejemplo, son capaces de identificar si un obstáculo que aparece en un lugar es un vehículo o es una persona. Por supuesto, identificar los colores, por supuesto, identificar formas. Nos permite saber cuándo son trenes, que ese es uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas, que, claro, un tren es un obstáculo o no es un obstáculo, ¿no? Pues depende. Yeah. Si está pasando, igual no, pero si está quieto, igual sí. Todo ese tipo de cosas pues son las que la inteligencia artificial nos permite pues, añadir al conocimiento del sistema. ¿Hay algún proyecto que sea especialmente destacable que hayáis hecho en Begirale? Bueno, hay algunos que... Claro, saliéndonos del ámbito ferroviario, en el ámbito industrial, que tenemos un producto para la detección temprana de fuego, de llamas y de humo. Tenemos un proyecto que lanzamos en Petronor, en la refinería de Petronor, aquí en Muskiz, donde ahora mismo todas sus cámaras de vídeo, o gran parte de sus cámaras de vídeo de la planta, se han convertido en sensores antiincendios. O sea, eso es una utilización pues, muy novedosa de algo que ellos ya tenían y no estaban utilizando de esa manera, ¿no? Sin interferir con lo que hacen. Pero yo diría que el proyecto que a día de hoy pues, tiene más relevancia o del que nos sentimos más orgullosos es el que hemos llevado a cabo en Euskal Trenbide Sarea, con la implantación del sistema Begi Crossing para la detección de problemas en pasos a nivel a través de visión artificial en 12 pasos a nivel. Este proyecto, que es pionero a nivel mundial, esto no existe, ningún gestor de infraestructuras ferroviarias del mundo dispone de un sistema como este, de visión artificial para proteger pasos a nivel. Ha sido premiado recientemente en Beijing por los Quality Innovation Awards, son unos premios a la innovación que en el capítulo del sector público se han premiado a ETS por hacer este proyecto. Y para nosotros es un orgullo haber colaborado, haber puesto la tecnología para permitir que los pasos a nivel en Euskadi pues, sean más seguros, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que tenéis para el 2019? Bueno,
Evidentemente tenemos que mantener un equilibrio en las cuentas de la compañía, eso como reto es normal, pero lo que tenemos que conseguir, lo que estamos intentando conseguir y esforzándonos mucho para hacerlo, es en internacionalizar las soluciones. Aquí tenemos más facilidad para conseguir que los clientes nos escuchen. Son ideas muy nuevas, son tecnologías disruptivas, a la gente le cuesta creérselo y claro, los que tenemos, los grandes clientes y partners que tenemos alrededor, tienen mucha confianza en nosotros porque nos conocen, entonces se fían de nosotros. Pero en el extranjero las cosas cambian. Entonces, nuestro modelo de comercialización se basa en redes de distribución. Y nuestro reto está precisamente en conseguir atraer a distribuidores, a gente que tenga interés en utilizar nuestras soluciones para llevárselas a sus clientes, porque sabemos que nosotros no vamos a poder llegar a todos los clientes en el mundo. Pues recientemente hemos conseguido acuerdos que son muy interesantes para nosotros, como uno que se firmó hace unos meses con Electrans, que son especialistas en pasos a nivel, o más recientemente uno que hemos firmado con Indra para sus proyectos internacionales, para la comercialización de Veggie Crossing y Veggie Rail, que son los dos de los productos de los 4 que estábamos viendo. Pero ese es el reto fundamental, ser capaces de iniciar la creación de una red de distribución internacional que sea la que permita que todos estos proyectos o todos estos productos lleguen a los mercados globales. Bueno, pues estáis en el sitio idóneo y es en el Rail Life de 2019, donde más de 3.000 profesionales se han juntado durante 2 días aquí para exponer lo que hacéis, lo que traéis e incluso interactuar, trabajar juntos y demás, con lo cual os deseamos muchísima suerte en esa expansión. Gracias. Y esperamos a todos los asistentes en el stand 12, donde podremos enseñar las soluciones. Por supuesto, invitados están. Muchísimas gracias por venir, Íñigo. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti.
Y seguimos conociendo más empresas. En este caso tenemos a Conchi Ortega, que es del Desarrollo Global de Negocio de Infraestructuras de IDOM. Muchísimas gracias, Conchi, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y pasar aquí un ratito con vosotros. Claro que sí. Para conocer un poquito más esta empresa de Bilbao, fundada en 1957, nos habéis traído un vídeo. Vamos a ver el vídeo y conocemos más detalles de la empresa. Vale, gracias. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría con proyectos en más de 125 países a lo largo de los 5 continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean. Como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China. O los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México, o el nuevo metro de Riad y el viaducto Duna en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mamés en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alioune Diop de Bombay en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el centro de la economía naranja e industria 4.0. O centros de convenciones, como el Dwarka Convention Center en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Hitos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría, preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Hitos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento. Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso permanente que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir.
Conchi, como decía antes, es una empresa de Bilbao que se fundó en 1957, veteranos, sí. con gran desarrollo y presencia internacional. ¿Qué zonas destacarías como relevantes en su desarrollo? Como bien dices, la fundación fue aquí en Bilbao y desde muy inicio para Idon y para nosotros, con los profesionales que lo formamos, el mundo internacional ha sido pues, nuestro motor de crecimiento y de ilusión, ¿no? De buscar proyectos que nos hagan crecer profesionalmente y personalmente. El primer inicio fue desarrollarnos en Latinoamérica, allá por los años 70, donde estamos muy consolidados tanto en Colombia, México, como en Paraguay y últimamente en Costa Rica. Seguimos por los Estados Unidos y recientemente podríamos destacar nuestra presencia en Escandinavia, donde trabajamos en los tranvías de Copenhague y de Odense, y hemos abierto una oficina en Copenhague el año pasado, así como en Suecia en alta velocidad. Sin olvidarnos de Middle East, donde en los últimos 4 años hemos hecho proyectos tanto de energía como de metro increíbles y enormes, de infraestructuras, y donde realmente hemos crecido. Y el año pasado, pues bueno, como se ve en el vídeo, hemos aterrizado en el 5º continente, en Australia, con el tranvía de Melbourne, con lo cual, bueno, pues cubrimos el mundo en esa aventura, ¿no? Que es aprender como profesionales la ingeniería globalmente. Centrándonos en el ámbito ferroviario que acoge Rail Life, ¿qué servicios proporciona IDOM en el ámbito ferroviario? Veíamos un poco en el vídeo algunos tranvías, pues, metros. Sí, digamos que en el sector ferroviario cubrimos todas las tipologías, ¿no? Desde alta velocidad, tenemos ferrocarril convencional, metro, tranvía, pero lo importante yo creo de IDOM también es la multidisciplinaridad que tenemos como equipo. Al ser una asociación totalmente independiente, formada por 3.500 profesionales, donde la participación y la propiedad pertenecen los propios trabajadores, damos una visión global e integral del ferrocarril. Es decir, damos servicios donde incluimos el diseño de las estaciones, arquitectónicamente, la parte de ingeniería, los viaductos que veíamos en el vídeo, pero también toda la parte de sistemas energéticos, la señalización, el ticketing, comunicaciones, el asesoramiento en la compra de los vehículos, en el material móvil, que al final es lo que el usuario aprecia, y en todas las fases, ¿no? de los proyectos, con una visión también de compromiso, de acompañar al cliente en esa tarea que es poner un sistema ferroviario en una ciudad para cumplir las expectativas de los ciudadanos, y le acompañamos desde el análisis de la financiación, estudios de viabilidad, como los diseños ya constructivos, la supervisión en la obra de que se está cumpliendo pues, los requerimientos y los plazos, y después la puesta en marcha e inclusive el asesoramiento cuando esté ya en operación, pues de mejoras al mantenimiento, y con una visión pues muy de eficiencia y de sostenibilidad. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que incorpora IDOM en sus proyectos de transporte ferroviario? Pues en eso, al cubrir tantos campos, la verdad que es interesante el poder contarte muchos aspectos, ¿no? de cómo el mundo ha cambiado, y nosotros como ingeniería también estamos cambiando. Y desde cosas más conocidas y que puede ser que estén más a la orden del día, que es el BIM, ¿no? El dibujo y el diseño en 3 dimensiones, pero que se transfiere también en una gestión colaborativa de todo el equipo en el proyecto, y esa herramienta la hemos utilizado en el metro de Riad desde hace 3 años, la estamos usando ahora en el metro de Dublín, en la primera línea de metro que se va a implantar en su diseño, en el tranvía de Copenhague y en el tranvía de Odense. Y eso sería pues, bueno, nuestro día, una herramienta, pero hay cosas que van más allá, ¿no? Que sobre todo buscando la seguridad de los ciudadanos, la conectividad, porque ahora estamos en un mundo donde todos queremos estar conectados y es algo que demanda el usuario, y también la digitalización de las empresas. Estamos trabajando con empresas del sector ferroviario en Industria 4.0, ayudándoles a utilizar pues, sistemas de visión artificial y de desarrollo y de predicción de modelos. Estamos también en Dubai, en Arabia Saudí, haciendo sistemas de Smart Cities, con sistemas de cámaras, de ciberseguridad, de enviar por apps el estado del tráfico a los ciudadanos. Inclusivamente aquí en Bilbao y en Vizcaya somos los creadores de la tarjeta Bari, que todos usamos, sí, con un sistema contactless, y que ahora se va a implementar sistemas de pago por el móvil, y bueno, eso sería un poco en cosas nuevas. Y lo más igual y así innovador, y que para nosotros también estamos muy orgullosos de participar, es el Hyperloop. Estamos ahí como diseñadores estructurales para lo que es todos los sistemas de sustentación del diseño. Y hay otro tema que es innovación, pero creo que es más un legado, ¿no? Nosotros como profesionales creemos que tenemos una gran responsabilidad medioambiental,
y que las obras que hacemos son un legado para futuras generaciones. Entonces estamos trabajando e implementando los diseños, pues diseños sean resilientes, que utilicen materiales que bueno, pues puedan ser reciclables, con un sistema de recuperación y sobre todo pensando en un mantenimiento y coste reducido a futuro. Entonces, bueno, pues realmente es una gran aventura y la innovación es parte, ¿no?, de nuestro trabajo. Sí. Pues os deseamos muchísima suerte con todas esas innovaciones y todas esas implementaciones que queréis poner en marcha este año y mucha suerte en esta feria. Pues muchísimas gracias y de nuevo agradeceros que nos hayáis invitado. No, gracias, Conchi, gracias a ti. Gracias. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría, con proyectos en más de 125 países a lo largo de los 5 continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean. Como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China. O los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México, o el nuevo metro de Riad y el viaducto Duna en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mamés en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alioune Diop de Bombay en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el centro de la economía naranja e industria 4.0. O centros de convenciones, como el Dwarka Convention Center en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Hitos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría, preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Hitos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento.
Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso permanente que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Y vamos a conocer más detalles de la empresa GED. Para ello tenemos aquí con nosotros al director técnico, Juan Carlos Sánchez, que nos va a contar pues, todo lo que nos ha traído en esta nueva edición GED al Rail Life 19. Pero antes vamos a ver el pequeño vídeo que nos has traído como presentación de la empresa. ¿Te parece? Perfecto. Encargados de la fabricación de aparatos de vías desde 1924, hacemos que los trayectos realizados por vía ferrocarril sean fiables y seguros para todos los pasajeros, gracias a nuestros procesos de innovación y calidad. Nuestra empresa, integrada por 220 trabajadores, es pionera a nivel mundial en la fabricación de aparatos de vía y piezas moldeadas de acero fundido destinados a la industria de las vías férreas. Nuestras instalaciones, equipadas con última tecnología, tanto de diseño como de desarrollo de actividad, nos permiten generar con versatilidad los diferentes productos ferroviarios de nuestro catálogo, como cruces de vía, corazones de acero duro al manganeso de punta fija o móvil, travesías dobles diagonales y repuestos. Encargados también del montaje de nuestros productos y muy implicados en la responsabilidad postventa, contamos con varios sistemas de calidad y responsabilidad corporativa que acreditan nuestra fiabilidad. Nuestros productos se encuentran instalados en 39 países de todo el mundo y en diferentes tipos de instalaciones como líneas de metro, trenes mineros, vías de alta velocidad, cargas pesadas, tranvías o redes ferroviarias de pasajeros. GED forma parte del grupo Voestalpine, referente mundial en la industria del metal, así como en la automoción y la industria petrolera. Esta expansión es posible gracias a la calidad de nuestros productos, al compromiso con la innovación, a la fiabilidad de nuestros sistemas, a nuestros trabajadores y al compromiso con nuestros clientes. GED es sinónimo de calidad. GED es futuro en primera persona. Hemos visionado un poco lo que hacéis en la empresa, pero ¿cómo definiría GED como empresa? Pues GED Sistemas Ferroviarios no es solo un fabricante de aparatos de vía, como se ha visto en el vídeo, sino que es un integrador de soluciones dentro del aparato de vía. Nosotros presentamos soluciones completas al cliente, incluso tenemos aparatos de vía que son plug and play, que es colocarlos en vía y ponerlos a funcionar. No solo hacemos lo que es la parte metálica y la parte de traviesas, como se ha visto en el vídeo, sino que integramos otros sistemas auxiliares en el aparato de vía, como pueden ser los motores de maniobra de las agujas, los sistemas de resbaladeras de rodillos sin engrase para facilitar el mantenimiento, los sistemas de diagnosis remotas para saber la condición del aparato de vía, y todo ello encaminado a tener una mayor disponibilidad del sistema y unos menores costes de mantenimiento y costes de ciclo de vida, que es lo que realmente es interesante para el cliente, que es la administración ferroviaria. ¿Cuáles son sus factores diferenciadores en el contexto de mercado? Pues GED tiene varios factores diferenciadores. Uno de ellos es la innovación. Continuamente estamos produciendo nuevos diseños, nuevos productos y nuevas patentes, abarcando todos los ramos de actividad de la industria ferroviaria, tanto desde la alta velocidad, pasando por los trenes de carga, los trenes regionales, los metros, los tranvías, y ahora últimamente estamos desarrollando aparatos de vía y sistemas para trenes con rueda neumática, que es la última tendencia en el mercado.
Siguiendo con la innovación, tenemos la vocación de dedicación al cliente. Nosotros hacemos soluciones a medida para todos nuestros clientes, entendiendo que cada administración ferroviaria tiene unas particularidades específicas de explotación y unas necesidades específicas en cuanto al sistema aparato de vía. Nosotros no solo vendemos el sistema completo, sino también vendemos componentes a nuestros clientes, y uno de nuestros componentes estrella es el corazón de acero al manganeso, el cual no solo lo integramos dentro de nuestros aparatos de vía, sino que además lo vendemos a otros productores de aparatos de vía del mundo, y con lo cual podemos estar orgullosos de que nuestros productos están en los 5 continentes del mundo, y en ese producto nosotros somos uno de los líderes mundiales y referentes. ¿En qué líneas de producto está trabajando GED actualmente? GED está trabajando sobre todo en el campo de la movilidad urbana, y en ese campo estamos muy activos en lo que son sistemas para trenes de rodadura neumática. Son unos trenes que tienen unas características mixtas entre el tren y el tranvía, entre el autobús y el tranvía. Digamos que están soportados por ruedas de goma, la tracción la dan ruedas de goma, pero el guiado de lo que es el vehículo ferroviario lo dan ruedas ferroviarias. Y en ese sentido hemos desarrollado sistemas de aparatos de vía para trenes de rueda neumática con guiado central. Ahí hemos integrado no solo lo que es el aparato de vía propiamente dicho, sino el motor de maniobra y el sistema de detección y de seguridad para realizar una solución compacta, porque esos trenes, lógicamente los sistemas tienen que estar embebidos en zonas de espacio reducido. Ajá. Pues muchas gracias por traernos toda esta información, por contarnos un poco lo que hacéis en GED y lo que estáis trabajando actualmente. Os deseamos mucha suerte en esta feria, que consigáis nuevos clientes, y muchas gracias por dedicarnos un ratito, Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros. Encargados de la fabricación de aparatos de vías desde 1924, hacemos que los trayectos realizados por vía ferrocarril sean fiables y seguros para todos los pasajeros, gracias a nuestros procesos de innovación y calidad. Nuestra empresa, integrada por 220 trabajadores, es pionera a nivel mundial en la fabricación de aparatos de vía y piezas moldeadas de acero fundido destinados a la industria de las vías férreas. Nuestras instalaciones, equipadas con última tecnología, tanto de diseño como de desarrollo de actividad, nos permiten generar con versatilidad los diferentes productos ferroviarios de nuestro catálogo, como cruces de vía, corazones de acero duro al manganeso de punta fija o móvil, travesías dobles diagonales y repuestos. Encargados también del montaje de nuestros productos y muy implicados en la responsabilidad postventa, contamos con varios sistemas de calidad y responsabilidad corporativa que acreditan nuestra fiabilidad. Nuestros productos se encuentran instalados en 39 países de todo el mundo y en diferentes tipos de instalaciones como líneas de metro, trenes mineros, vías de alta velocidad, cargas pesadas, tranvías o redes ferroviarias de pasajeros. GED forma parte del grupo Voestalpine, referente mundial en la industria del metal, así como en la automoción y la industria petrolera. Esta expansión es posible gracias a la calidad de nuestros productos, al compromiso con la innovación, a la fiabilidad de nuestros sistemas, a nuestros trabajadores y al compromiso con nuestros clientes. GED es sinónimo de calidad. GED es futuro en primera persona.
Y vamos a conocer más detalles de la empresa Thales. Tenemos para ello con nosotros a Miguel Moratalla, director comercial de transporte. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Muy bien. Vamos a ver el vídeo de presentación. No, faltaría más. Vamos a ver el vídeo de presentación que nos has traído bien, de Thales. De acuerdo. Según datos estadísticos, en el año 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades. El lógico incremento de la demanda social respecto a medios de transporte rápidos y seguros le otorga un prometedor futuro al sector ferroviario, tanto en el transporte metropolitano como en el ferrocarril. Sea en uno o en otro terreno, el principal reto al que se enfrenta esta industria es la mejora de su competitividad. Solo a través del desarrollo tecnológico se puede garantizar la competitividad de un sector que ha convertido a España en líder de la alta velocidad en Europa y en un país que cuenta con los transportes ferroviarios metropolitanos en alza. En este sentido, la inversión pública es crucial. La necesaria mejora tecnológica ha de reemplazar sistemas obsoletos e incrementar la seguridad y capacidad de las infraestructuras existentes. El sector ferroviario traspasa fronteras. Empresas como Thales España se encuentran a la vanguardia en campos como la ingeniería, la construcción o equipamiento o la consultoría. Apuestas como los sistemas de control de tren basado en comunicaciones para el transporte público urbano o la optimización de los procesos de seguridad, safety, en el caso del ferrocarril, son el mejor ejemplo de una garantía de futuro y evolución. Miguel, cuéntanos, ¿a qué se dedica la división del ferrocarril dentro de Thales? Bueno, pues la división, lo que nosotros llamamos a Global Business Unit de transporte, se dedica principalmente a lo que nosotros llamamos los sistemas electromecánicos para el ferrocarril. Y dentro de esos sistemas, lo que son señalización para grandes líneas, bien sean líneas convencionales o líneas de alta velocidad, y también para líneas urbanas. Adicionalmente tenemos otra línea de negocio dentro de la división de transporte que se dedica a sistemas de comunicaciones, de sistemas integrados de comunicación y supervisión. Y también de seguridad en el concepto security en el término inglés. Y adicionalmente hay otra división otra línea de negocio que se dedica a sistemas de billetaje y ticketing. ¿Y qué soluciones ofrecéis para este sector? Pues las soluciones que ofrecemos, como he mencionado anteriormente, se refieren sobre todo a señalización y sistemas de control de tren y control de tráfico ferroviario, tanto para líneas de largo recorrido, pues líneas regionales, grandes líneas tipo alta velocidad y también para líneas metropolitanas. Dentro de estas líneas ofrecemos soluciones de señalización, de control de tráfico, productos para señalización, desde motores de aguja, enclavamientos electrónicos, señales, centro de tráfico centralizado, y para líneas urbanas ofrecemos lo que se viene llamando el sistema CBTC, que es Communication Based Train Control. Son sistemas avanzados de señalización basados en comunicaciones. Adicionalmente ofrecemos todo el tipo de soluciones integradas para todo el tema de la red troncal de telecomunicaciones y sistemas de seguridad para todo tipo de ferrocarriles. Y también ofrecemos soluciones de señalización para líneas tranviarias. Adicionalmente, como también he mencionado anteriormente, sistemas de billetaje, todo lo que son sistemas de peaje y billetaje para diferentes tipos de líneas. Abarcamos líneas urbanas, interurbanas y tranvías. ¿Qué desarrollos tecnológicos o futuras innovaciones tenéis previstas para responder a los desafíos del mercado? Pues ahora mismo la empresa está inmersa también en adaptar esas soluciones que mencioné anteriormente en el concepto de transformación digital. Es decir, estamos aplicando
las nuevas tecnologías para poder dar una mejor solución a los clientes y a los retos que nos ponen los clientes en el concepto de digitalización. Es decir, básicamente 4 grandes ejes: aplicación del Internet de las cosas, aplicación del Big Data, aplicación de ciberseguridad y aplicación de inteligencia artificial. Todo eso incorporándolo a nuestras soluciones para proporcionar una mejor solución a los clientes, soluciones más eficientes, a la vez más óptimas y, por supuesto, abaratando el coste de la implantación y también abaratando el coste para nuestros clientes. Como ejemplo podemos mencionar, en cuanto a temas de Big Data, pues tenemos soluciones que ayudan al mantenimiento predictivo de las instalaciones. Es decir, se encargan de analizar datos que vienen de los elementos en campo, los analizan, son gran cantidad de datos, se hace una serie de algoritmos y de estadísticas y de ahí se predice cómo se va a comportar ese elemento, si necesita mantenimiento, si se va a averiar en un corto espacio de tiempo, si necesita un mantenimiento urgente, si hay que intervenir, y además puedes prever y puedes planificar tu carga de trabajo para acomodar tu carga de trabajo al mantenimiento que necesita el dispositivo en concreto. También estamos haciendo propuestas, de hecho también hemos hecho alguna propuesta aquí en el Consorcio de Transporte de Vizcaya, para lo que son las herramientas de análisis de grandes flujos de pasajeros, por ejemplo, en líneas urbanas. Es decir, cuando un pasajero entra en un sistema urbano, entras por el sistema por la barrera, entras por una estación y sales por otra, también por una barrera. Entonces, el sistema sabe cuál ha sido tu viaje, puede analizar los flujos de pasajeros y eso ayuda al operador, al consorcio de transporte en este caso, a tomar decisiones de inversión en función de flujos de pasajeros, grandes eventos, dónde se está concentrando, por dónde hay más viajes, etcétera. Entonces eso ayuda al operador a tomar decisiones de inversión, de mantenimiento, otro tipo de decisiones. ¿Habéis traído un stand a esta feria? Sí. ¿Qué es lo que podemos ver en el stand? Pues en el stand, este año hemos decidido traer un stand porque pensábamos que este evento estaba siendo un evento muy bien acogido y creíamos que debíamos estar presentes. Thales en España, dentro de la división de transporte, Thales en España, la división de transporte es la división más importante, somos un actor muy importante en todos los clientes en el mercado nacional, principalmente en Adif, que es el principal ente inversor en este aspecto, pero también los ferrocarriles vascos, NTS, nuestro tren, estamos muy presentes en esta red. Entonces pensábamos que es una apuesta estar aquí en un stand. Entonces, yendo a la pregunta en concreto que me acabas de realizar, hemos traído, relativo al tema de señalización, hemos traído un nuevo circuito de vía, que son los sistemas seguro de detección de tren que hemos desarrollado recientemente y que ya estamos instalando en diferentes clientes, y un concepto muy novedoso de otro sistema de detección segura del tren, es un concepto bastante innovador, no el tradicional, que es un sistema de detección por contadores de ejes basado en fibra óptica. Actualmente los sistemas de contadores de ejes se basan en flujos electromagnéticos, en cabezas electromagnéticas, y este es un nuevo concepto que se basa en presiones sobre un haz de luz, sobre una fibra óptica, y esa emite, o sea, se produce una alteración y eso detecta la presencia del tren, la presencia segura del tren en un tramo concreto. Estamos terminando el desarrollo del mismo, pero ya se puede utilizar para hacer pilotos, etcétera. Eso por la parte de señalización, y luego por la parte del Big Data, sistemas de otro tipo de comunicación y supervisión, hemos traído un sistema de análisis inteligente de vídeo, que estamos haciendo algún piloto ya también en España y en otros países, para detectar casos concretos en función de la necesidad del operador o del cliente que tenga. Se toman de las imágenes o de las que se captan de las cámaras, se toma una serie de parámetros, una serie de algoritmos para detectar los casos concretos que tú quieras detectar. En caso de que haya robo, de que haya pérdidas, de detectar presencia de personal que esté haciendo altercados, ese tipo de cosas. En definitiva, aumentar la seguridad, que es, digamos, el criterio de nuestro grupo, ¿no? Y también hemos traído la herramienta que comenté anteriormente de mantenimiento predictivo, de ayuda al mantenimiento predictivo. Es una herramienta que se llama Tiris, que lo que hace es que obtiene datos, de todos los dispositivos que están desplegados a lo largo de una red ferroviaria, y ese tipo de información se analiza y se decide si un determinado dispositivo está averiado, no está averiado, se va a averiar pronto, si tiene problemas o si no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento, no hay por qué hacerse, ¿no? Esas son las 4 o 5 principales cosas que hemos traído. Por supuesto, también tenemos a disposición todo el catálogo de soluciones y servicios que podemos ofrecer, y esto es solamente una muestra.
Pues nada, invitamos a todo el mundo que se acerque por Muchas el gracias. stand para conocer esas innovaciones que habéis traído. Y muchísimas gracias Serán a ti, bienvenidos. Miguel, por estar aquí con nosotros y acercarnos un poquito con más detalle todo lo que estáis trabajando actualmente. Muchas Muy bien. gracias. A vosotros, muchas gracias. Según datos estadísticos, en el año 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades. El lógico incremento de la demanda social respecto a medios de transporte rápidos y seguros le otorga un prometedor futuro al sector ferroviario, tanto en el transporte metropolitano como en el ferrocarril. Sea en uno o en otro terreno, el principal reto al que se enfrenta esta industria es la mejora de su competitividad. Solo a través del desarrollo tecnológico se puede garantizar la competitividad de un sector que ha convertido a España en líder de la alta velocidad en Europa y en un país que cuenta con los transportes ferroviarios metropolitanos en alza. En este sentido, la inversión pública es crucial. La necesaria mejora tecnológica ha de reemplazar sistemas obsoletos e incrementar la seguridad y capacidad de las infraestructuras existentes. El sector ferroviario traspasa fronteras. Empresas como Thales España se encuentran a la vanguardia en campos como la ingeniería, la construcción o equipamiento o la consultoría. Apuestas como los sistemas de control de tren basado en comunicaciones para el transporte público urbano o la optimización de los procesos de seguridad, safety, en el caso del ferrocarril, son el mejor ejemplo de una garantía de futuro y evolución.
Y vamos a seguir conociendo empresas del sector ferroviario, en este caso es el turno de Sener. Para ello tenemos con nosotros a Jesús Planchuelo y Rafael Fulain, son directores de desarrollo de negocio de Ferrocarril. Eso es. Buenos días a los dos. Y vamos a pasar a ver el vídeo que nos habéis traído de Sener para hacer una pequeña presentación de lo que sois. Jesús, Rafael, Sener es una empresa fundada en el País Vasco en 1956, si no me equivoco, con gran desarrollo y presencia internacional. ¿Qué destacaría Jesús como relevantes en su desarrollo? Bueno, como habéis visto en el vídeo, Sener efectivamente nace en el País Vasco, pero ahora tenemos un despliegue global fundamentalmente basado en nuestras capacidades tecnológicas, no solo en rail. En lo que se refiere a rail es lo que hemos visto en el vídeo. Sener tiene otras tecnologías como espacio, naval, etc. Pero efectivamente esas tecnologías nos han llevado a un despliegue global en este momento. Zonas importantes para nosotros en Sudamérica, México y Brasil, básicamente, que es donde tenemos grandes oficinas, aunque no solo, también tenemos oficina en la región andina. Y estamos muy presentes en el mundo sajón, en grandes proyectos de rail, como se ha visto en el vídeo,
como es el caso de Estados Unidos, California High Speed Rail Authority y Texas. Somos el Project Manager para el High Speed 2 en UK. Tenemos gran presencia en Canadá, sobre todo en proyectos de metro, que no han aparecido en el vídeo, pero que tenemos un despliegue en proyectos de metro prácticamente mundial. Hemos participado en casi todos los proyectos de metro del mundo. Y tenemos ahora grandes proyectos en Canadá, de metro. Hemos participado prácticamente en todas las líneas en Middle East. Y estamos participando también en proyectos en Australia. Es decir, que en el mundo sajón también tenemos una presencia muy notable. Y yo destacaría que esas son las zonas en las que nos estamos apoyando para hacer nuestro despliegue como ingeniería global, ¿no? Centrándonos en el ámbito ferroviario que acoge Rail Life, ¿qué servicios proporciona SENER en el ámbito ferroviario, Rafael? Bueno, SENER hemos tratado de abordar todos los servicios dentro del ciclo de vida de un ferrocarril, desde el diseño hasta la construcción, la operación y mantenimiento. Y dentro de ese ciclo de vida completo desarrollamos prácticamente todas las disciplinas. En estos momentos dentro de SENER tenemos, creo que son 15 disciplinas diferentes, con grupos muy diferenciados, algunos clásicos pero que aportan mucha innovación, como puede ser la arquitectura y todo el diseño de estaciones, que en Rail Life ha dedicado una parte importante a ese diseño de estaciones. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la parte más tecnológica, de sistemas inteligentes de transporte, todo lo que tiene que ver con integración de sistemas, todo lo que tiene que ver, quizás lo más clásico, la parte civil, la parte eléctrica, la parte mecánica, pero estamos también en todo lo que es energía, todo lo que es vía, todas las disciplinas dentro del mundo ferroviario las abordamos y las abordamos con profundidad todas ellas. ¿Cómo valoráis la captación de talento para sus proyectos internacionales? ¿Qué destacaréis? ¿Qué mejoráis para mejorar? Nosotros captamos talento en todo el mundo, en donde tenemos oficina y buscamos generalmente talento con un gran conocimiento, un nivel de conocimiento muy alto en lo que se refiere a las tecnologías ferroviarias, que es lo que realmente nos va a permitir tener un retorno de nuestros costes, ¿no? Hacemos una inversión muy importante en innovación, y necesitamos un retorno suficiente, por eso estamos tan presentes en el mundo sajón y captamos tecnología donde estamos. También es verdad que la ingeniería es un sector muy contextual, tienes que desplegar ingeniería de acuerdo a las regulaciones de los países en los que estás actuando y por tanto necesitamos ingenieros que conozcan esas regulaciones locales. Y estamos captando ingenieros en todas partes, desde Estados Unidos a Sudamérica, a Canadá, estamos con ingenieros británicos en UK, etc., ¿no? También, por supuesto, nuestro back office, nuestros especialistas fundamentales de back office son españoles en su mayoría. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que incorpora SENER en sus proyectos de transporte ferroviario y urbano? Bueno, básicamente tenemos una serie de desarrollos abiertos que vamos incorporando a los proyectos. Quizás en estos momentos tenemos un foco puesto en todo lo que tiene que ver con el BIM, con los sistemas de información en general y cómo incorporar en el proceso completo de los proyectos toda la información que se genera, tanto durante el diseño como durante la construcción, como durante la operación y mantenimiento. También estamos en temas de eficiencia energética y desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en estaciones o todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en talleres y cocheras, estamos desarrollándolo y lo estamos implementando. Y luego en sistemas de construcción, como puede ser todo lo que es gestión de riesgos de túneles con tuneladora, también tenemos desarrollos que estamos implementando en varios proyectos y que van mejorando. Todo el mundo del tratamiento de datos y de la inteligencia en todos los procesos de diseño y construcción es una parte importante de nuestro negocio y lo estamos haciendo en todos los proyectos. ¿Destacaríais algún proyecto en este ámbito de la innovación? Bueno, quizá los que han estado en el vídeo son buenos ejemplos de los proyectos en los que estamos innovando, ¿no? En alta velocidad, tanto en España durante los últimos 20 años, como ahora en UK, California, Portugal, Polonia, lo que hemos visto en el vídeo, pues son proyectos en los que hemos desplegado tecnologías innovadoras.
fundamentalmente orientada a los sistemas ferroviarios, ¿no? Que son, si quieres, la aportación en términos de innovación más importante que hace la alta velocidad. También en otras, ¿no? Como puede ser los túneles, grandes túneles complejos para ferrocarril o los grandes viaductos, que es una disciplina muy demandante para el ferrocarril, ¿no? O sea, que ahí también tenemos, son proyectos, pero también en otros proyectos de metro. Podríamos destacar el metro de Guadalajara en México, algunas de las líneas que hemos hecho en Middle East, que han sido también, si quieres, proyectos de un gran contenido tecnológico y un gran contenido en términos de innovación, ¿no? Pues nada, espero que sigáis ampliando todos esos proyectos de innovación y que disfrutéis mucho de esta feria Rail Life. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí.
Bat Virulau, Bat Virulau. No, que está bien, digo, pero que... Bat o sea, no me parece que quede mal. A. A ver. No.
Y estamos con Iñaki Mardones, director de Desarrollo de Negocio e Ingeniería de la empresa Ikusi. Buenos días, Iñaki, y gracias por estar aquí con nosotros. Vosotros también nos habéis traído un vídeo de presentación de Ikusi, que si te parece vamos a empezar viéndolo. La digitalización avanza de forma acelerada, generando una doble sensación de incertidumbre y de oportunidad. Las empresas necesitan respuestas concretas. En Ikusi tenemos la clave para acompañar a nuestros clientes en su proceso de digitalización. El conocimiento del negocio de diferentes sectores nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones para transformar negocios. La capacidad de integración, adquirida en más de 45 años de experiencia, hace posible que afrontemos proyectos complejos en diferentes países y ámbitos de actividad. A través de nuestro conocimiento tecnológico orientado al negocio, proponemos soluciones que desencadenan la mejora, la optimización y la transformación digital de las empresas. La suma del conocimiento sectorial, la capacidad de integración y el conocimiento técnico constituyen el verdadero valor diferencial de Ikusi. En Ikusi, hacemos sencillo lo complejo. It's not only about technology, it's about business. Iñaki, el nombre de Ikusi se asocia a múltiples sectores de la economía. Cuéntanos un poco cuáles son los ámbitos de actividad de esta empresa. Sí, bueno, se asocia a múltiples sectores y múltiples ámbitos, pero siempre desde una misma perspectiva, ¿no? Con un mismo enfoque. Ikusi es una empresa de ingeniería, integración, desarrollo de soluciones, siempre para la transformación digital de los negocios. Y queremos en estos momentos ser un referente un referente global, ¿no? Tenemos un carácter internacional. Queremos ser un referente global en este aspecto de la transformación digital de los negocios y nos basamos en una serie de señas de identidad. Nuestras señas de identidad son la orientación al cliente, el compromiso con esto. Al final creemos en el cliente como un socio y no como simplemente una persona, una entidad que viene, te compra y se va, sino que queremos unas relaciones a largo plazo. En este mundo cada día más complejo, donde la incertidumbre es nuestro día a día, creemos en la rapidez y la anticipación a las necesidades del cliente, ¿no? Y todo esto con un mantra que tenemos todas las personas, todos los que formamos este equipo de trabajo, esta compañía que es Ikusi, que es un mantra, ¿no? Este leitmotiv, esta frase que te dices desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, que es que queremos hacer complejo, queremos hacer sencillo lo que es complejo, ¿no? Y que el cliente se olvide de las complejidades y usar nosotros la tecnología, como decía en el vídeo, como un medio, no como un fin en sí mismo, para esta realidad compleja, usando técnicas de transformación digital, simplificarla y hacer el mundo más sencillo. ¿Cómo hacemos esto, no? Esto lo hacemos proveyendo a nuestros clientes de servicios y soluciones de transformación digital. Transformación digital en dos vectores principalmente de actuación. Uno es la mejora de la experiencia de este usuario final, ya no de nuestro cliente, sino del usuario final, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la seguridad, que se sienta, o aunque no lo sienta es bueno, que se sienta seguro, ¿no? Que tenga seguridad el pasajero, que tenga seguridad el usuario. Desde un punto de vista de accesibilidad, que sepa en todo momento, en un aeropuerto, en una estación de tren, en el propio tren, dónde está, por dónde tiene que salir, por dónde tiene que entrar, ubicarse, porque al final, y dándole toda la información necesaria en el momento adecuado. Volvemos a la complejidad de toda la información, justo, simplificando y en el momento. Con esto lo que hacemos es que el pasajero o el usuario repita y se vaya con un buen sabor de boca. Con esto atacamos a la siguiente vector. El siguiente vector es el de mejora de la cuenta de resultados de nuestro cliente, ya no del usuario, de nuestro cliente. Atacamos a esta cuenta de resultados y queremos, estábamos hablando de ser socio de ellos. ¿Cómo somos socios? Obviamente sensibilizándonos con sus necesidades y atacando a esta cuenta de resultados de dos maneras. Por una parte, aumentando la parte de ventas, maximizando el margen y reduciendo costes mediante la eficiencia operativa. Hablemos de la industria del ferrocarril, ya que estamos aquí en la feria del Rail Life. ¿Tenéis una oferta concreta, Ikusi, para este sector? Sí, Ikusi
tiene, llevamos desde el 94, en 1994, usando la tecnología en la flota embarcada, en los trenes, ¿no? Podemos decir casi, pero podemos decir casi que somos pioneros en este sentido. 25 años usando tecnología en el ferrocarril, y esto nos ha permitido no solamente ser un espectador de todo esto, sino que participar activamente en la transformación. La oferta de ICUSI ahora mismo tiene una parte muy tradicional, muy de estos 25 años de inercial, que se basa en sistemas de videoinformación, información al pasajero, sistemas de videovigilancia y todo esto, y ahora mismo y sistemas de comunicación, ¿no? Comunicación tanto dentro del tren como tren-tierra, siempre con arquitecturas abiertas, donde nos sentimos nosotros cómodos y donde aportamos valor es en la flexibilidad al cliente y la apertura al mundo, ¿no? La comunicación con el resto de sistemas. Y ya por daros un matiz de por dónde va el estado del arte ahora mismo, nosotros somos tecnólogos, pero no creemos en la tecnología como en sí mismo, ¿no? La utilizamos en el negocio del cliente. En el último plan estratégico apostamos fuerte por la transformación digital y por la verticalización en ferrocarril. Estaríamos hablando de gemelos digitales de trenes, ¿no? de metros, la nube, tenemos sistemas de extracción de datos y de comunicaciones con el cloud que nos permiten generar data lakes para explotar la información en tiempo real o diferido de los diferentes sistemas, no solamente de los nuestros, sino de los diferentes sistemas que hay en el tren, de cara a proyectar el futuro y mejorar la mantenibilidad, ayudar, al final que el operador, el mantenedor o quien sea, el fabricante, se despreocupe de cómo va y cómo fluye esa tecnología, nos lo deje a nosotros y ellos se dediquen a identificar los problemas y a intentar que nunca un tren se quede tirado o que ese tipo de cosas. ¿Dónde radica la propuesta diferencial de ICUSI? Comentabas que queríais hacer de lo complicado o lo complejo sencillo. La propuesta tiene tres grandes pilares, ¿no? Un primer pilar que es estos 25 años de experiencia en ferrocarril que generan conocimiento acumulado, ¿no? A sumar a eso es que ICUSI lleva integrando diferentes sistemas desde hace 45 años, lo que nos convierte en integradores expertos que verticalizamos al mundo del ferrocarril. Además de esto, otro pilar es el conocimiento profundo de nuestros clientes, ¿no? Llevamos derivado de todo este tiempo trabajando juntos, tenemos un conocimiento profundo del negocio que lo usamos para mejorar la actividad del cliente. Y al final es eso, el conocimiento del cliente y la anticipación, ¿no? Que viene todo junto. Entonces la anticipación, el compromiso del cliente y esta experiencia nos hacen generar una propuesta de valor que ofrecemos a operadores, a mantenedores, a fabricantes y siempre desde estas dos perspectivas que te comentaba antes, estos vectores de mejora de la experiencia del usuario o mejora de la cuenta de resultados de los clientes. Todo esto desde a los sectores, estamos en el sector ferroviario, desde la estrategia de empresa apostamos fuertemente en estos momentos por el sector industria, el sector ferroviario y el sector de la energía. Bueno, y claro, es que al hablar de energía tengo que hablar de Velatia, somos parte de Velatia, que es un grupo industrial vasco, tecnológico, de ámbito internacional, familiar, que tiene actividad establecida en 19 países, muchos más de manera oportunista, porque nosotros también atacamos el sector aeropuerto aéreo y el aeropuerto, la cancha de juego es el mundo, y que está formada por 19 países, 16 plantas de fabricación y somos 3.200 profesionales altamente cualificados en este equipo, ¿no? Cuéntanos un poco algún caso de éxito en los que hayáis participado con ICUSI. Sí. Derivado de la apuesta estratégica de ICUSI por el sector ferroviario, estamos viviendo un momento dulce, ¿no? en este sector. Por una parte, acabamos de contratar el año pasado contratamos a Talgo, contratamos con Talgo un proyecto de 30 trenes AVE Madrid, París y 13 trenes hotel para los sistemas de videoinformación.
Se han hecho las FAI hace un par de semanas, ha ido muy bien y de hecho está yendo también esta relación de socios, de cliente, de flexibilidad, que tenemos un segundo pedido encima de la mesa sin haber terminado este primero. Algo similar nos ha pasado con Stalder, ¿no? Que confió en nosotros para el metro de Glasgow, para los sistemas de red, de comunicaciones tren-tierra y para los sistemas de sistemas de información al pasajero, y no hemos terminado este primer proyecto y ya tenemos otro segundo encima de la mesa contra Senne. A eso a sumar todos los clientes como Bombardier, Actren, que son históricos, ¿no? Con Actren también tenemos un proyecto muy potente encima de la mesa de 27 de actualización de 27 de los sistemas de información y red de 27 trenes. Y bueno, en definitiva, lo que creemos es que esta apuesta por el sector, este conocimiento de redes, fruto de una colaboración entre ICUSI y Cisco histórica, histórica digo porque llevamos muchos años trabajando con ellos, y desde México, en México somos partner número 1, y este conocimiento capilariza hacia el mundo, ¿no? Entonces, eso junto con nuestra flexibilidad, nuestra orientación completa al cliente, sus problemas son nuestros, y el cumplimiento y el trabajo según normativa IRIS, pues nos hacen vivir un momento dulce en este sector. Estamos muy contentos y seguiremos apostando por él. Pues espero que os dure mucho ese momento dulce. Muchísimas gracias, Iñaki, por traernos toda esta información acerca de la empresa ICUSI, y os deseamos mucha suerte en esta feria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente. La digitalización avanza de forma acelerada, generando una doble sensación de incertidumbre y de oportunidad. Las empresas necesitan respuestas concretas. En ICUSI tenemos la clave para acompañar a nuestros clientes en su proceso de digitalización. El conocimiento del negocio de diferentes sectores nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones para transformar negocios. La capacidad de integración, adquirida en más de 45 años de experiencia, hace posible que afrontemos proyectos complejos en diferentes países y ámbitos de actividad. A través de nuestro conocimiento tecnológico orientado al negocio, proponemos soluciones que desencadenan la mejora, la optimización y la transformación digital de las empresas. La suma del conocimiento sectorial, la capacidad de integración y el conocimiento técnico constituyen el verdadero valor diferencial de ICUSI. En ICUSI hacemos sencillo lo complejo. It's not only about technology, it's about business. Y estamos con Héctor Martín, jefe de sección de instalaciones de sistemas de transporte de Ayesa.
Muchas gracias, Héctor, por dedicarnos unos minutos. Nos has traído un vídeo de Ayesa que vamos a ver a continuación y luego te preguntaré algunos detalles sobre la innovación. Héctor, veíamos ahí un poquito lo que hacéis en Ayesa, pero ¿cuál es la posición de Ayesa en el sector ferroviario y cuáles son sus productos principales? Cuéntanos un poco. Para eso hay que entender un poco de dónde viene Ayesa. Ayesa es una ingeniería que nació en el año 1966, tiene más de 50 años de antigüedad, tiene 4.500 empleados, sedes en 40 países, en más de 40 países, y tiene 5 o 6 áreas de negocio. La más importante, la matriz, que es en la que se encuadra el negocio ferroviario, es la ingeniería, que es la base que nació en el año 66 y es una de las ingenierías más grandes de España, una de las 5 más grandes y de las 70 más grandes del mundo. Dentro del sector ferroviario, que es uno de los que más pujanza tiene en Ayesa, tenemos todos los productos clásicos de ingeniería, desde los estudios de viabilidad
hasta las fases de operación y mantenimiento, pasando por las fases intermedias de diseño, estudios de consultoría, supervisión de diseño, supervisión de obra, y tiene un plus que no suelen tener las ingenierías, y es que además interviene en las fases de operación. Por ejemplo, en la línea 1 del Metro de Panamá, al acabar los 5 años iniciales de Project Management en el que se dirigió el diseño y la construcción del Metro de Panamá, de la línea 1, los 2 primeros años de operación se contrataron casi a 300 personas, se les formó, y 2 años después de iniciada la operación ese personal se cedió a Metro de Panamá. Esa capacidad o esa experiencia en operación de líneas ferroviarias nos da un valor añadido, porque los ingenieros que diseñan en Ayesa pues pueden tener un conocimiento más exacto de cuáles son las ventajas y los problemas que provocan sus diseños en la fase de operación, en función de qué decisiones tomen. Los productos de Ayesa más básicos o los más importantes actualmente son los diseños y las supervisiones de obra. Estamos haciendo proyectos internacionales en el sector ferroviario, tanto en líneas de alta velocidad como en líneas de metro, prácticamente en todos los países de Sudamérica. En las líneas de metro más emblemáticas e importantes estamos trabajando con protagonismo. En la línea 2 del Metro de Lima estamos haciendo el diseño detallado, hicimos la certificación del material rodante de la línea 1, en la línea 1 del Metro de Panamá hicimos el Project Management y lo estamos haciendo también en la línea 2, y ahora mismo se está en la fase de puesta en servicio. En México hemos colaborado en el diseño de 2 de las líneas de Metro de México, también en el Metro de Monterrey, en Metro Rey. En Bogotá supervisamos el diseño de la línea 1 del metro. En Quito actualmente estamos supervisando la construcción de la línea 1 del metro de Quito. Y además, si nos vamos ya al otro lado del planeta, en la zona de Oriente Medio, en Arabia Saudí, tenemos una cartera de proyectos muy grande, especialmente las líneas 4, 5 y 6 del metro de Riad, en las que estamos haciendo diseños muy detallados y utilizando metodología colaborativa BIM, trabajando para un consorcio constructor muy fuerte, en una obra emblemática en la que se construyen 3 líneas de metro a la vez. Es un trabajo muy complejo y lo estamos desarrollando con éxito, y la verdad es que el consorcio constructor ha confiado en Ayesa por las capacidades que les hemos demostrado de adaptación a sus necesidades y de proveer de recursos muy especializados. En India también tenemos una cartera ferroviaria muy amplia, tanto de líneas de larga distancia como de líneas de metro y tranvías. En España probablemente no hay ninguna empresa con tantos proyectos de líneas de metro y tranvía, y clientes como Adif de manera recurrente hemos sido de las 2 o 3 primeras ingenierías en volumen de producción y de contratación durante muchos años. Entonces el portfolio de productos y de proyectos internacionales de Ayesa en el sector ferroviario, la verdad es que es muy extenso. Viene de hace más de 30 años y se reparte en prácticamente en muchos países del mundo. En cuanto a la innovación de todos esos proyectos que nos comentabas, ¿cuál destacarías? ¿Cuál es el más innovador? Yo diría que por lo reciente, lo emblemático, lo importante que es el metro de Riad. Yo diría que la tendencia, todos esos artículos que se leen hoy en día sobre que un 90% de los oficios que conocemos hoy dentro de 10 o 15 años no van a existir, tienen parte de razón, y la ingeniería también se está viendo una gran transformación. La metodología tradicional de diseño en proyectos de ingeniería se basaba en entregar más o menos un esqueleto muy común, muy tradicional de memoria, anejos, planos y presupuestos, con unas herramientas de diseño en AutoCAD o con otras aplicaciones, pero en 2D. Y ahora mismo en los grandes proyectos internacionales y en muchos países ya se trabaja con la metodología colaborativa BIM, que Ayesa ha interiorizado. Llevamos varios años trabajando con esta metodología. Tenemos cientos de recursos que participan en nuestros proyectos con metodología BIM. Gracias a Dios hemos
mejorado mucho en esta línea por estos proyectos internacionales que tenemos y estamos viendo todas las ventajas que oficialmente está extendido que el BIM tiene, como que se mejoran las incoherencias entre diferentes disciplinas técnicas, al trabajar todos contra un mismo servidor, un mismo modelo, tanto las disciplinas de arquitectura, estructuras e instalaciones en tiempo real, pues evitan las incoherencias de la metodología tradicional, porque todos trabajan sobre el mismo servidor con el mismo modelo y un cambio de arquitectura rápidamente se ve en instalaciones o estructuras. Una vez que el proyecto ya está definido en 3D, los cambios son muy rápidos y muy automáticos, no hay que abrir grandes colecciones de miles de planos para cada pequeño cambio que se hace en la obra o en la fase de diseño para ver dónde hay que corregir planos para evitar incoherencias. Y hemos podido repartir los recursos muy bien en ese proyecto entre front office y back office. El front office es un equipo de ingenieros que trabaja pegado al cliente y que desmenuza muy bien los alcances y los paquetes de trabajo para que a los que diseñan les llegue muy claro lo que tienen que definir y sobre todo muy alineado con lo que espera el cliente que se diseñe, pero la gran capacidad de producción y de diseño se tiene en España, en la India, se tiene deslocalizada en diferentes centros de trabajo de la empresa y esto permite un volumen de recursos altísimo para hacer frente a las necesidades de los clientes. Los clientes valoran mucho en nosotros la gran flexibilidad que tenemos, la apuesta que tenemos por el talento. Tenemos un programa talento dentro de la empresa instaurado desde hace tiempo que permite que ingenieros con expediente académico muy alto y capacidades muy altas de formación, de trabajo, trabajen en Ayesa con unas condiciones especiales que se les ofrecen, y eso está permitiendo, junto con los directores de proyectos senior internacionales que tienen experiencia en muchos proyectos y los grandes especialistas de las diferentes disciplinas técnicas que forman a esos ingenieros de talento, hacer un grupo muy fuerte que nos permite tener una ventaja competitiva muy importante ante los clientes, y es que tenemos una capacidad de reacción muy rápida en los proyectos, de adaptación a las necesidades de un cliente que en cada país son diferentes y en cada proyecto son diferentes, y tenemos también una capacidad técnica muy alta por este nutrido grupo de recursos y un balance calidad-precio también muy elevado, y esto nos lo está demostrando la realidad. En grandes proyectos internacionales muchas veces estamos consiguiendo desplazar a otras ingenierías que son muy grandes en el panorama internacional, extranjeras muchas veces, pero que no tienen esta flexibilidad, este balance calidad-precio y esta apuesta por el talento joven desde las primeras etapas de su formación. Pues muchísimas gracias, Héctor, por traernos toda esta información sobre Ayesa, dónde estáis ubicados actualmente trabajando en todos esos proyectos internacionales, y os deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias.
Bombardier en Trápaga desde el año 2001 diseña, ensambla. Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 kilómetros por hora y que sigas comunicado. Que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte. Y sobre todo, que viajes de forma segura. Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+D hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor. Revenga Smart Solutions. We bring you the future.
Y seguimos conociendo más empresas, en este caso la empresa Bombardier, y para ello tenemos con nosotros a Jonander Vegas y Diego García. Jonander, director de ventas, y Diego, director de operaciones de la planta de Trápaga. Eso es. Nos habéis traído un vídeo. Sí, explicándonos un poquito. Efectivamente, qué es Bombardier pues vamos a Trápaga. emitir el vídeo y luego volvemos. Bombardier en Trápaga desde el año 2001 diseña, ensambla y suministra sistemas de propulsión y tracción eléctrica para cualquier tipo de aplicación ferroviaria en todos los rangos de potencia. Desde locomotoras, trenes de grandes y medias distancias, trenes de cercanías, metros y tranvías del transporte urbano. La planta que la multinacional canadiense tiene en Trápaga está ubicada en unas instalaciones con una amplia historia detrás, ya que originalmente fueron de General Electrica, luego de ABB y posteriormente de la alemana Adtranz. Con una plantilla superior a los 200 empleados, más del 45% con formación universitaria y más del 50% menor de 40 años, Trápaga es una de las 9 factorías de Bombardier en el mundo dedicadas a propulsión y control, y una pieza clave en la red mundial de fabricación de Bombardier Transportation. Actualmente la factoría de Bombardier en Trápaga es reconocida como uno de los centros de excelencia de fabricación del grupo más avanzados del mundo. La factoría de Trápaga cuenta con todas las certificaciones aplicables a su negocio: ISO 9001 y 14001, OSAS 18001 y EMAS. En 2006 fue certificada por la Agencia de Normalización Ferroviaria Global IDIS, siendo la primera instalación fabril española en conseguir esta distinción y la primera de Bombardier Transportation en lograrlo en todo el mundo. En 2013 fue considerada la mejor planta de fabricación de Bombardier Transportation en el mundo de acuerdo a las normas internas del grupo Ranking Boss, continuando desde entonces entre las 3 mejores plantas del grupo. Como veíamos en el vídeo, durante estos últimos años habéis hecho muchas cosas. ¿Cuáles han sido las claves para el éxito de la fábrica de Trápaga? Bueno, realmente hemos tenido varias líneas de actuación. Hicimos ya un pensamiento, un plan estratégico hace unos 10-12 años, a raíz que vimos que el mercado nacional iba disminuyendo. Nosotros siempre hemos tenido bastante participación, tanto en mercado local como nacional. Nos hemos nutrido de los grandes operadores como Metro Madrid y Renfe. Y hace ya, como comentaba, 10 años comenzamos un proceso de mirar al exterior. Es verdad que Bombardier siempre ha tenido líneas de actuaciones fuera, pero desde la propia Trápaga, la planta que tenemos aquí en Trápaga, decidimos cuáles son los valores añadidos que podemos dar al grupo y comenzamos un proceso de internacionalización y a día de hoy estamos alrededor de exportando, yo creo que es el 98% de lo que fabricamos. Sí, en torno al 95-98% de la producción que tenemos a día de hoy en la planta de Trápaga va a otros países, solo el 5% está en el mercado nacional y eso ha sido clave para el futuro de nuestra planta y de la compañía, buscando un poco nuevas oportunidades alrededor de todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo se afronta desde Bombardier Trápaga la revolución de la industria 4.0 y la digitalización? Bueno, pues para nosotros es un punto clave, lógicamente. Nosotros, en el afán de ser cada día más competitivos, pues no podemos dejar de lado ese mundo, está claro. Buscamos continuamente qué cosas están surgiendo en el mercado relacionadas con la industria 4.0. Sobre todo nosotros estamos muy enfocados en la toma de datos, en tener datos en tiempo real y pues lógicamente en todo tipo de herramientas inteligentes que nos hagan ser sobre todo más competitivos, que es lo que, bueno, pues la clave para nuestro futuro y para nuestra supervivencia. ¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta Bombardier y su fábrica de Trápaga concretamente? Bueno, un punto clave a día de hoy, Trápaga, la planta de Trápaga de Bombardier es el centro de excelencia de todo el grupo Bombardier para los convertidores, los equipos de propulsión de locomotoras, y es un punto clave, ¿no? Ser nosotros, seguir siendo líderes internamente, ser muy competitivos, ser muy fiables y ser muy flexibles, ¿no? Estar adaptándonos continuamente a lo que nos pida el grupo, pero adaptándonos a nuestros clientes, a sus requerimientos y ser, pues nos gusta siempre pues cumplir siempre con lo que le prometemos a nuestro cliente y eso va a ser clave y va a ser pues uno de nuestros retos. Además de lo que comenta Diego, también hay un punto importante y cogiendo un poco el hilo de lo que te he comentado al principio, es ahora vemos que otra vez, después del tiempo de crisis que hemos pasado, el mercado nacional vuelve a estar en un momento de inversión, en un momento en el que se mira al futuro y tanto desde Trápaga como desde Bombardier tenemos grandes ilusiones en recuperar ese papel
clave que hemos tenido en el mercado nacional, con lo cual para nosotros el futuro lo vemos en una mezcla de lo que comentábamos antes, que es flexibilidad, agilidad, innovación, con el soporte del mercado nacional sin perder el foco que hemos tenido en el mercado internacional, con lo cual bueno, esperamos que este año sea un año de crecimiento y estabilización. Pues os deseo mucha suerte en ese crecimiento. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito en esta Feria Rail Life y os esperamos en próximas ediciones con nuevas innovaciones. Aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Bombardier en Trápaga desde el año 2001 diseña, ensambla y suministra sistemas de propulsión y tracción eléctrica para cualquier tipo de aplicación ferroviaria en todos los rangos de potencia. Desde locomotoras, trenes de grandes y medias distancias, trenes de cercanías, metros y tranvías del transporte urbano. La planta que la multinacional canadiense tiene en Trápaga está ubicada en unas instalaciones con una amplia historia detrás, ya que originalmente fueron de General Electric, luego de ABB y posteriormente de la alemana Adtranz. Con una plantilla superior a los 200 empleados, más del 45% con formación universitaria y más del 50% menor de 40 años, Trápaga es una de las 9 factorías de Bombardier en el mundo dedicadas a propulsión y control, y una pieza clave en la red mundial de fabricación de Bombardier Transportation. Actualmente la factoría de Bombardier en Trápaga es reconocida como uno de los centros de excelencia de fabricación del grupo más avanzados del mundo. La factoría de Trápaga cuenta con todas las certificaciones aplicables a su negocio: ISO 9001 y 14001, OSAS 18001 y EMAS. En 2006 fue certificada por la Agencia de Normalización Ferroviaria Global IRIS, siendo la primera instalación fabril española en conseguir esta distinción y la primera de Bombardier Transportation en lograrlo en todo el mundo. En 2013 fue considerada la mejor planta de fabricación de Bombardier Transportation en el mundo, de acuerdo a las normas internas del grupo Ranking Boss, continuando desde entonces entre las 3 mejores plantas del grupo. Encargados de la fabricación de aparatos de vías desde 1924, hacemos que los trayectos realizados por vía ferrocarril sean fiables y seguros para todos los pasajeros, gracias a nuestros procesos de innovación y calidad. Nuestra empresa, integrada por 220 trabajadores, es pionera a nivel mundial en la fabricación de aparatos de vía y piezas moldeadas de acero fundido destinados a la industria de las vías férreas. Nuestras instalaciones, equipadas con última tecnología, tanto de diseño como de desarrollo de actividad, nos permiten generar con versatilidad los diferentes productos ferroviarios de nuestro catálogo, como cruces de vía, corazones de acero duro al manganeso de punta fija o móvil, travesías dobles diagonales y repuestos. Encargados también del montaje de nuestros productos y muy implicados en la responsabilidad postventa, contamos con varios sistemas de calidad y responsabilidad corporativa que acreditan nuestra fiabilidad. Nuestros productos se encuentran instalados en 39 países de todo el mundo y en diferentes tipos de instalaciones como líneas de metro, trenes mineros, vías de alta velocidad, cargas pesadas, tranvías o redes ferroviarias de pasajeros. GED forma parte del grupo Voestalpine, referente mundial en la industria del metal,
así como en la automoción y la industria petrolera. Esta expansión es posible gracias a la calidad de nuestros productos, al compromiso con la innovación, a la fiabilidad de nuestros sistemas, a nuestros trabajadores y al compromiso con nuestros clientes. GED es sinónimo de calidad. GED es futuro en primera persona. Y estamos con Iñaki Uriarte, director de Nuevas Operaciones de Euskotren. Iñaki, eskerrik asko por estar un ratito aquí con nosotros. Baina eskerrik asko por hacernos ese trabajo de producción tan complicado que suele ser en estos casos, como recopilar pues, toda la gente para que se sienta aquí con nosotros y que tengamos unas pequeñas entrevistas con todos esos proveedores. ¿Está siendo complicado ese trabajo? ¿Es costoso o hay gente que se postula y dice, no, yo quiero ese ratito? No, yo creo que hay muchas empresas aquí que tienen unos productos muy importantes, que tienen que enseñarlos y para ellos es una oportunidad mostrar sus fábricas, su trabajo, sus proyectos, su innovación, sus ideas pues al público y entonces lo que nosotros hacemos es darles un canal para que ellos se exhiban. Para nosotros es un placer llamarles, invitarles, decirles que vamos a desarrollar un trabajo con ellos, que queremos que vengan a mostrarnos qué están haciendo y compartirlo con la sociedad en general. Para ellos es una oportunidad y para mí es un placer llamarles, la verdad. No recibo con mucho placer o con mucho, digamos, satisfacción las ganas que tiene la gente de mostrar lo que está realizando, que es mucho y muy bueno. ¿Qué aporta Euskotren en este ámbito y qué recoge luego en este tipo de ferias? Pues Euskotren al final es un actor, digamos, participante dentro del sector, que el sector ferroviario en Euskadi, como sabéis, es muy potente, no solo aquí, sino en el mundo, o sea, a nivel internacional. Hay muchas empresas que son punteras, que son lanza de innovación, de productos, de energía, de material móvil, de ingeniería y Euskotren, digamos, tiene la suerte de que esas empresas están aquí al lado, puede acceder a ellas fácilmente. Somos campo de prueba de muchísimas de esas empresas, haciendo todos sus proyectos de innovación, de desarrollo, en elementos de material móvil, en proyectos, en nuevas líneas de metro de alta velocidad. Para nosotros recibimos muchísimo el know-how y el conocimiento que estas empresas adquieren fuera, pues lo aplican en nuestra casa. Y esa suerte que tenemos, digamos que la recibimos con mucho valor añadido. Y para ello supongo que somos pues, su campo de pruebas, sus aplicaciones, sus desarrollos iniciales, esa pequeña empresa inicial en la que haces el primer proyecto y te sirve de referencia para volar fuera y poder, digamos, vender tu producto a otra gente y decir, oye, lo he probado en casa y funciona y esta gente de aquí nos ayuda a desarrollarlo. Hay una sinergia mutua en la relación que tenemos con las empresas entre Euskotren y los numerosos proveedores que existen aquí. Muy interesante. ¿Y cómo está yendo esta segunda edición en el BEC?
Muy bien, muy bien. Yo creo que para nosotros está siendo un éxito. Hemos recibido muchísimas peticiones de participar. Para Barakaldo y para Bilbao también es un referente, y para Euskadi entera tener una feria de este nivel con unas conferencias fantásticas, porque la verdad es que los ponentes viene gente de las primeros espadas de innovación en Europa, de grandes empresas, de grandes metros internacionales, Metro de Londres, Metro de Los Ángeles, y las conferencias que desarrollan, los temas que tocan, de innovación, de ticketing, de pasajeros, de estrategia, de material móvil, de energía, de sostenibilidad, temas que están ahora mismo de plena actualidad, pues vienen los mejores a hablarlo con nosotros, y entonces para nosotros pues es un orgullo que eso se desarrolle aquí en casa. Así que estamos muy contentos. Más participación, ¿verdad?, que años anteriores. Sí, sí, se nota. La primera fue un éxito, un referente ya. Siempre hay dudas cuando lanzas una cosa la primera vez, pero esto ha sido, digamos, la reafirmación de que la feria y el sector es pujante, hay mucho interés en desarrollarlo, y pues como sabéis creo que hay una extensión de lo mismo en los próximos años. Había un convenio suscrito para que en el BEC se prolongue la feria por lo menos 3 años, y esperamos veros más veces por aquí, porque la verdad es que está saliendo muy bien. No te vamos a molestar más, Iñaki, porque me imagino que tendrás un montón de tareas durante estos 2 días, con lo cual simplemente agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nos veremos en próximas ediciones. Eso es, y que lo veamos todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que recasco.
Y estamos con Rafael Canales, director general de CAPS. Buenos días, Rafael. Buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros. Un Nos placer. has traído un vídeo de presentación. Eso es. Vamos a verlo y Muy luego bien. conoceremos más detalles de lo que nos habéis Muy traído bien, este año. Estupendo. CAPS is the world market leader in GSM-R, which is the industry standard communication system for railways. As train frequencies and speeds increase, so do the requirements for the railway dedicated communication system. Railway operators have started to initiate projects and working groups to define and specify the technology and architecture options for the future railway communication system. CAPS has been part of these activities from the start. We are actively contributing in the relevant standardization bodies, predominantly the ACT-CRT Working Group NG2R. Beyond that, we are the only railway communication supplier in the Horizon 2020 Research and Innovation Program Shift2Rail, which is funded by the European Union. In the Shift2Rail program, we have taken on a pioneering role to demonstrate a system for adaptable communications. It is our mission to work together with leading signaling companies, railway infrastructure managers and other parties to outline the next generation communication system addressing the future requirements from the railway transport domain. Railways are the core of our business, and we are looking forward to support railway operators in the evolution of their railway communications networks. With our team of experts, we are challenging the limits of technology. CAPS has a dedicated cross-functional team of experts who have created several outstanding proof of concepts to demonstrate the feasibility of next-generation railway communication. These demos are important to help the railway community understand the challenges that still lay ahead. Beyond that, the proof of concepts lay out the technology options that could be utilized for new products or portfolio enhancements. One of the proof of concepts includes our new service delivery platform, which will act as an application server in the future system. It also provides the bridge to the existing GSM-R networks by supporting the service control point function. Acting as the platform for the network-based application logic, it becomes an integral component of the future network, while ensuring the functional consistency and transparency during the migration phase. CAPS has more than a decade of experience in service delivery platforms, mainly from our engagements in the public mobile network market. And we are now leveraging our knowledge and applying it to the future railway communication system. CAPS is fully committed to the future communication system for railways. The company is actively involved in standardization and research committees and is a member in the Shift2Rail joint undertaking, which will create new innovation and valuable results in all areas of railway transport. CAPS. Challenging limits. Veíamos un poquito en el vídeo a qué se dedica, pero cuéntanos más de cerca. ¿A qué se dedica la división del ferrocarril de CAPS? Pues en lo referente a lo que es el entorno urbano y media distancia, CAPS se dedica principalmente a soluciones de billetaje. Hay muchos proyectos desplegados durante años, entre los que se encuentran algunos proyectos de clientes muy conocidos en este foro, como puede hacer Euskotren o Metro de Bilbao. Y en la parte de alta velocidad y sobre todo larga distancia, el producto estrella de CAPS es el estándar GSM-R. Es un estándar de obligatorio despliegue en Europa a través del organismo regulador UCI para todas las líneas de alta velocidad y próximamente también en distancias medias. Ajá. ¿Qué soluciones ofrecéis para este sector? En lo que es transporte inteligente, soluciones de ticketing, incluyendo desde lo que es la solución del back office como los equipos embarcados. Y ahí se han incorporado pues las recientes innovaciones que ha pedido el cliente, como pueden ser el pago por tarjeta de crédito y otras soluciones que ahora están muy de moda, como es
la gestión de aparcamientos disuasorios integrados a la vez en los sistemas de pago. Y en lo que es la parte de GSMR alta velocidad, pues una solución extremo a extremo de GSMR, desde lo que es el equipo embarcado hasta la parte de infraestructura que tiene las líneas de acceso y además el conmutador central. ¿Qué desarrollos tecnológicos o futuras innovaciones tenéis previstas para responder a los desafíos del mercado? Hombre, aquí me gustaría comentar que, en primer lugar, el mercado ferroviario, el despliegue de proyectos tecnológicos, tiene unas características propias que están muy marcadas por la seguridad y también porque el despliegue de una nueva línea férrea incluye una serie de tareas que van de forma secuencial, como es la obra civil, seguida de la electrificación, comunicaciones fijas, comunicaciones móviles, y todo eso hace que se mueve a un ritmo de despliegue de proyectos, digamos, que lento. Todo esto viene a colación porque, por ejemplo, en el mundo de los operadores telefónicos, hoy día no se habla más que de las redes 5G, cuando en el mundo ferroviario en toda Europa todavía no se ha terminado con el despliegue de una solución de comunicaciones digitales que se puede considerar de segunda generación. Y en muchos países incluso todavía hay líneas desplegadas con comunicaciones de audio analógicas, ¿no? Entonces estamos hablando de un sector que en la parte de proyectos va lento pero seguro. El organismo regulador ferroviario hace ya años que está trabajando en la definición del nuevo estándar de comunicaciones que va a reemplazar a esa red de segunda generación, pero todavía le queda por resolver un problema muy, vamos a llamarlo grave, que es la disponibilidad de un espectro de frecuencia dedicado para esa aplicación. Entonces, muchos fabricantes ya tenemos una solución técnica, pero todavía nos falta el marco regulador que nos permita desplegar ese tipo de soluciones. Eso no quita para que los fabricantes, en algunos casos, tengamos soluciones de la más alta tecnología que no estén vinculados al reemplazo de algo existente. Porque si hay otro acrónimo que hoy día es conocido en nuestro sector, aparte del 5G, es el del IoT, el del Internet de las Cosas. Y en eso, en el caso de CAPS, tenemos ya soluciones en funcionamiento que están en una fase de prueba conceptual por parte de los clientes y que entrará en operación pues, en el próximo año o algo así. O sea, que lo veremos en próximas ediciones de la feria. Lo veremos, tendremos oportunidad de comentarlo y que el vídeo además recoja esas nuevas funcionalidades. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Por acercarnos CAPS. Muchas gracias. CAPS is the world market leader in GSM-R, which is the industry standard communication system for railways. As train frequencies and speeds increase, so do the requirements for the railway dedicated communication system. Railway operators have started to initiate projects and working groups to define and specify the technology and architecture options for the future railway communication system. CAPS has been part of these activities from the start. We are actively contributing in the relevant standardization bodies, predominantly the ACT-CRT Working Group NG2R. Beyond that, we are the only railway communication supplier in the Horizon 2020 Research and Innovation Program Shift2Rail, which is funded by the European Union. In the Shift2Rail program, we have taken on a pioneering role to demonstrate a system for adaptable communications. It is our mission to work together with leading signaling companies, railway infrastructure managers and other parties to outline the next generation communication system addressing the future requirements from the railway transport domain. Railways are the core of our business.
and we are looking forward to support railway operators in the evolution of their railway communications networks. With our team of experts, we are challenging the limits of technology. CAPSH has a dedicated cross-functional team of experts who have created several outstanding proof of concepts to demonstrate the feasibility of next-generation railway communication. These demos are important to help the railway community understand the challenges that still lay ahead. Beyond that, the proof of concepts lay out the technology options that could be utilized for new products or portfolio enhancements. One of the proof of concepts includes our new service delivery platform, which will act as an application server in the future system. It also provides the bridge to the existing GSMR networks by supporting the service control point function. Acting as the platform for the network-based application logic, it becomes an integral component of the future network, while ensuring the functional consistency and transparency during the migration phase. CAPSH has more than a decade of experience in service delivery platforms, mainly from our engagements in the public mobile network market, and we are now leveraging our knowledge and applying it to the future railway communication system. CAPSH is fully committed to the future communication system for railways. The company is actively involved in standardization and research committees and is a member in the Shift to Rail joint undertaking, which will create new innovation and valuable results in all areas of railway transport. CAPSH, challenging limits. Y estamos con Ignacio Crespo, jefe de Departamento de Infraestructura del Transporte de Fulcrum. Buenos días, Ignacio, y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poco, ¿a qué se dedica la división del ferrocarril de FISEC?
Bueno, FISEC es un grupo empresarial que se formó de la fusión de dos ingenierías con una amplia trayectoria en el sector, Fulcrum, con oficina aquí en Bilbao, y SERS, con oficina en Zaragoza. Estas dos ingenierías tenemos una amplia trayectoria, como te decía, en el mundo del ferrocarril. Entonces ahí cubrimos todo lo que es el ciclo de vida útil del ferrocarril, tanto desde la planificación a un nivel sectorial, como en el diseño, el proyecto y la ejecución de las obras también, ¿no? También ahí, dentro de lo que es el mundo del ferrocarril, cubrimos todos los ámbitos, tanto metro como tranvía, ferrocarril convencional, alta velocidad, cocheras y talleres. De alguna forma damos un servicio integral a todo lo que sería el mundo del ferrocarril. ¿Qué soluciones ofrecéis para este sector? Nosotros siempre, cuando empezamos un proyecto, siempre nos enfocamos desde un criterio de servicio al cliente, entendiendo sus necesidades y garantizando siempre un producto de calidad y ajustado a los plazos. Eso son nuestras dos señas de identidad, podríamos decir. Siempre entender lo que necesita el cliente y dar un producto de calidad y en plazo. Hablamos de desarrollos tecnológicos, de futuras innovaciones. ¿Qué tenéis previsto para responder a las necesidades del mercado? En el ámbito tecnológico, nosotros desde hace muchos años hemos tenido en la empresa un departamento muy activo, siempre con un doble enfoque, ¿no? Por un lado, el dar servicio a lo que era la producción de nuestros proyectos, siempre mejorando la productividad, introduciendo nuevas tecnologías para facilitar el proceso de diseño, y luego también con un segundo ámbito que es ya lo que es el investigar en nuevas tecnologías, en futuros desarrollos, intentando adelantarnos al mercado, ¿no? En este segundo ámbito, que es un poco lo que siempre se entiende como I+D+I, nosotros tenemos ahora mismo 3 líneas de trabajo bastante desarrolladas. Una sería en el ámbito del medio ambiente. Ahí tenemos varios trabajos, varios proyectos ya en funcionamiento, como puede ser el control de impactos ambientales en obras, en tiempo real, a través de cámaras y sensores que captan esos impactos ambientales y los cuelgan en la red y están disponibles en tiempo real para nuestro cliente. Ese proyecto ya está en funcionamiento, está en servicio y con muy buenos resultados. También en este campo del medio ambiente, dentro de la I+D+I, hemos abierto otra línea de trabajo que tiene mucho que ver con la resiliencia de las infraestructuras. Se trata de intentar adelantarnos a los efectos que el cambio climático tiene sobre las infraestructuras existentes y prever cómo esas infraestructuras van a responder ante fenómenos meteorológicos extremos que estamos viendo ya en los últimos años, que cada vez son más frecuentes. Ese es otro campo en el que estamos avanzando. Otra cuestión que me gustaría destacar también es el tema de la huella de carbono en las infraestructuras, que ya existe una metodología para determinar esa huella de carbono en infraestructuras existentes, y nosotros estamos tratando de avanzar en el sentido de que a nivel de diseño ya se pueda evaluar de forma predictiva esa huella de carbono y se puedan tomar decisiones al respecto de qué diseños pueden ser más favorables de cara a esa futura huella de carbono de la infraestructura, ¿no? Ahí también tenemos otra línea de investigación. Aparte del medio ambiente, ya cambio de capítulo, otro aspecto que tenemos muy desarrollado nosotros es la toma de datos. La toma de datos hoy en día es un caballo de batalla bastante importante, y ahí nosotros ya hemos realizado algunas experiencias muy interesantes con escáner y con drones que nos permiten tener un gemelo digital del terreno o de una infraestructura existente. Tenemos una experiencia muy interesante y muy reciente a ese respecto en la línea férrea de Huesca a Canfranc, donde hemos escaneado toda la línea, estamos hablando de 70 kilómetros en 2 mañanas, lo cual por métodos convencionales eso es impensable. Se hubieran tardado semanas en tomar los datos, y en solo 2 mañanas hemos conseguido tener toda la línea férrea escaneada con un nivel de precisión muy alto. Y ahora el problema un poco que te generan estas cosas es el volumen de datos. Ahora empezamos a manejar unos volúmenes de datos mucho mayores de los que estábamos acostumbrados, y eso genera nuevos retos y nuevos desafíos a la hora de funcionar con estos volúmenes de datos y analizar toda esta información, ¿no? Pero la toma de datos es muchísimo más rápida, con muchísimo mayor nivel de precisión,
y lo cual te permite luego definir tu actuación con una mayor precisión también y con mayor facilidad. Y quizás ya el último de nuestros un poco desarrollos tecnológicos, el más ambicioso también, es uno que estamos arrancando ahora, que es una plataforma de gestión de infraestructuras lineales. ¿Qué es esto? Que suena así un poco como difuso. Se trata de integrar todas estas tecnologías de toma de datos, del Internet de las cosas, de tal forma que podamos tener una plataforma que permita gestionar la infraestructura lineal, ferrocarril o carretera, a lo largo de toda su vida útil, podríamos decir, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su concepción, planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento, toda la vida útil de la infraestructura, de una forma más digitalizada y más eficiente de cómo se hace en la actualidad, ¿no? Entonces, ese es un proyecto muy interesante que estamos arrancando ahora en un consorcio con otras empresas, pero nosotros somos los líderes del consorcio y los que de alguna forma tenemos que marcar un poco las pautas en el proyecto. Tenemos la colaboración de empresas punteras en el sector, como puede ser Tecnalia, por ejemplo, porque, como te he dicho, ahí se manejan muchas tecnologías, intervienen muchas tecnologías, escáner, drones, análisis de datos, seguridad en el proceso de los datos, inteligencia artificial para la toma de decisiones, y entonces es un proyecto muy grande que vamos a arrancar ahora y en el que tenemos puestas muchas esperanzas. Pues os deseamos muchísima suerte y muchas gracias por acercarnos un poquito más vuestra empresa. Gracias a Esperamos que os vaya muy bien en la feria y que nos volvamos a ver en próximas ediciones. Seguro que sí. Es que ricasco. Muchas gracias.
Eta orain, Danobat enpresa ezagutzera goaz, bertan daukagu Oskar Uria, Railway Sales Manager, eta Ander Azkarate, Innovation Manager. Eskerrik asko gurekin egotegatik. Bideo bat ekarri dezue, enpresarena, beraz, bideoa jarriko dugu, eta gero ezagutuko dugu gehiago enpresa. Challenge. That's what motivates us. It's why we exist. The spark that lights us up and that fires up our ingenuity, that helps us to grow, to move forward, to dare to be what we want to be. Challenge is the seed of transformation, both of ourselves and of the world. It's a new path along which we aim to go forward, with you. At Danobat, we boost change. And we have been for more than 65 years, being leaders in the development of innovative solutions that increase competitiveness and improve the future. Our future. Our history is marked by an attitude, the attitude of our people. Their expertise, their commitment, and their talent allow us to continue to evolve day by day and to anticipate the technological trends of the future. Thanks to them, we have gone from simply manufacturing machines to providing outstanding services and to establishing long-term partnerships that provide our customers' businesses with high added value. We are experts in the design and manufacture of customized solutions with demanding and precise requirements, working for today's key sectors and those of the future. We develop comprehensive solutions for grinding, turning, measuring, and cutting. And we offer engineering services such as system integration and automation. We think and act digital. We are interconnected, and our production systems and equipment incorporate the latest advances. In short, we respond to the challenges of our customers in a personalized, proactive, and efficient way through advanced services. With Danobat, you will feel the confidence that experience, commitment, and cooperation bring. 3 key pillars in the culture of our organization, where the customer is always at the center. Ours is a way of being and of doing things based on people, on their involvement, creativity, rigor, and professionalism, on their ability to excel. A unique character, rooted in one of the European regions with the strongest industrial tradition, and at the same time dynamic and non-conformist, which is what drives our production centers in the Basque Country and Germany, and our international network of centers of excellence, to meet the challenges of the most demanding brands, wherever they are. We want to build a better future with you, to listen to you, and work together to tackle your challenges, big or small, because every single one of them gives us the opportunity to boost change, to once again create innovative solutions that we had never before imagined. At Danobat, we want you to feel it, to feel the challenge, and above all, to feel that together, it's possible. Danobat. Got a challenge? Oskar, ikusi dugu bideoan pixkat Danobatek zer egiten duen, baina konta iguzuzuk zehazki zertan datzan Danobat. Bueno, Danobat kooperatiba bat da. 75 urte gaude mundu honetan, eta azkenian Danobat da makina erraminta fabrikante bat. Bere egunean hasi ginean makinak soilik egiten, eta pizkanaka jungea sektore diferentetarako makinak edo soluzioak egiten. Eta gaur egun gure sektorerik importantienak dira aerospazioala, automozioa, trengintza nola ez, eta gero oil and gas eta beste sektore batzuk bai. Ze produktu edo zerbitzu eskaintzen dituzue konkretuki trenbidearen sektore honetarako?
bueno, azkenian guk gure soluzioa 3 arlotan edo banatzen dugu. Alde batetik dau depot edo depot deitzen dana edo mantentzeko makina batzuk, eta orduan hor eskaintzen duguna da torno foso edo erruberak erreperfilatzeko makina bat, baina azkenian guk esaten duguna da, ingelesez esaten dena, de complete solution, eta azkenian hor sartzen dugu neurgailu bat, trena pasatzen denean neurtzeko erruberak, gero software bat daukagu, eta hori azkenian dana konektatzen dugu makinarekin, orduan trena depotera llegatzen denean, badakigu zein den situazioa, eta hor daukagu aplikatzia gure konozimendua mekanizatzeko momentuan. Gero beste alde, egongo zen wheel shop mantenimendua, eta kasu horretan, lehenengo kasuan trena osua juten da. Baina kasu honetan, azkenian wheelseta edo egia desmonta egiten da, eta azkenian hor dauzkagu operazio batzuk egiteko. Gure makina importantiena igual arlo horretan izango zen torno portala, eta da azkenian makina handi bat wheelset hoixek erreperfilatzeko. Gero beste batzuen makinak ere igual integratzia ere badaukagu, eta esango nuke makina mota hau dauala apur bat merkantzia mundura igual biderauta. Eta hirugarrena apur bat da azkenian egiak eta erruberak fabrikatzeko. Azkenian hor gu dauzkogu makina batzuk, baina makina bakarrik oso arrarua dugu makina soilik saltzia. Azkenian linea oso bat saltzen diogu edo eskaintzen diogu klientiari, eta orduan hor dauzkogu linea automatikoak egiak fabrikatzeko, erruberak fabrikatzeko, eta gero ere pizkanaka jungera sartzen beste proiektu batzutan, eta kasu bat da ere, por ejemplo, oin dela gutxi Australian, eskaini genuen soluzioa, eta kasu horretan zen, hor dauzkabe bagoi batzuk, dau Australia erdian, desertuan, ez daukabe rekurtso asko, eta bere egunean eskauzi guten soluzio kompletua. Orduan hasi ginean zerotikan, eta azkenean gauzia zen, hor dauzkabela bagoi batzuk, eta bagoi horien erreparazioa aldean eta automatikuena egitea. Eta hor azkenean makinak, integrazioa, softwarea, edifizioa, layouta, dana egin edo. Eta pizkanaka, lehen esan duten bezala, ez ditugu makinak saltzen. Azkenean soluzioak ematen dizkiogu merkatuari. Ander, tú eres Innovation Manager. ¿Cómo estás viendo la evolución? ¿Qué innovaciones estáis trabajando ahora mismo en Danobat? Bueno, lo primero, Danobat es una empresa, tecnológicamente hablando, muy innovadora, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho antes en la charla, yo creo que año a año gastamos casi un 9% de nuestra facturación en innovación, cosa que está, yo creo que muy por encima de muchas empresas incluso europeas, alemanas, etcétera. Estamos a día de hoy muy comprometidos con el mundo de la digitalización, al igual que los fabricantes de trenes y el mundo del transporte ferroviario, los operadores, etcétera, están también de alguna manera ensalzando este concepto. Nosotros también, desde el punto de vista de que nosotros también tenemos máquinas, ¿no? Los trenes son máquinas, nuestros sistemas productivos son máquinas también, ¿no? Y lo que queremos es generar nuestro gemelo digital en la nube y tratar de alguna manera ofrecer soluciones a nuestros clientes para acercarnos a ellos y solucionarles problemas. Es decir, tenemos montado toda una especie como de framework de trabajo donde monitorizamos perfectamente lo que sucede en las máquinas, lo subimos a un entorno en la nube, un entorno cloud, donde con analítica avanzada pues vamos viendo qué sucede en esos componentes críticos, cómo funcionan, qué interrelaciones existen, para tratar de anticiparnos a un fallo de un componente, de un producto, de la máquina completa, y de esa manera podemos ofrecer mantenimientos muy customizados a nuestros clientes para adelantarnos a esos fallos y hacerles ver que, que pueden alargar hacer que sus máquinas sean mucho más productivas, ¿no? Eso llevado también al lado de la solución completa que ha comentado Óscar, que tenemos en el mundo del mantenimiento del ferrocarril, pues también nos propone un sistema que hemos desarrollado
para inspeccionar las ruedas de los trenes, los parámetros fundamentales, que son el ancho de la pestaña, la altura, el diámetro final, y somos capaces de predecir cuándo esa rueda va a tener un desgaste mayor y cuándo va a llegar a fin de vida, digamos. Con eso lo que proponemos al cliente es decir, bueno, usted tiene que hacer el mantenimiento en estas fechas y acercarse al depot, al taller, para que sea reperfilada mediante nuestros tornos de foso, ¿no? Entonces esto es una solución muy completa, muy integral, que ayuda sobre todo a extender la vida de los trenes, de la vida de las ruedas y por consecuencia reducir el coste de ciclo de vida de una flota, de un tren. ¿Qué habéis traído a esta feria, en esta segunda edición, en el BEC? Bueno, pues el stand que hemos traído con todas las soluciones, con las tecnologías que te he contado un poquito, que tienen nombres un poco más complejos, de Smart Machining, del tema de control adaptativo, que es otra tecnología también que hemos desarrollado para evitar las durezas. Las ruedas, una vez que circulan por los trenes, nos vienen al depot con una dureza, con diferentes durezas, porque de alguna manera se van sufriendo un tratamiento térmico, que lo que hace es que una vez que a la hora de reperfilarlas, pues tengas problemas, puedes tener roturas de herramientas, roturas de la máquina y gracias a estas tecnologías somos capaces de adecuar nuestra máquina a esas durezas y poder hacer un reperfilado muy seguro, que es una operación muy sensible porque someter un tren a todo un reperfilado, pues es una operación que puede hacer que un tren al día siguiente no salga a operar, ¿no? Y es una operación sensible e importante y hay que tenerla toda bajo control, ¿no? Ajá. Pues nada, invitamos a todos que se pasen por el stand para ver todas estas innovaciones que nos habéis traído desde Danobat y os deseamos muchísima suerte con estos proyectos en los que estáis trabajando. Es que ricasco por estar un ratito aquí con nosotros. Challenge. That's what motivates us. It's why we exist. The spark that lights us up and that fires up our ingenuity, that helps us to grow, to move forward, to dare to be what we want to be. Challenge is the seed of transformation, both of ourselves and of the world. It's a new path along which we aim to go forward, with you. At Danobat, we boost change. And we have been for more than 65 years, being leaders in the development of innovative solutions that increase competitiveness and improve the future. Our future. Our history is marked by an attitude, the attitude of our people. Their expertise, their commitment, and their talent allow us to continue to evolve day by day and to anticipate the technological trends of the future. Thanks to them, we have gone from simply manufacturing machines to providing outstanding services and to establishing long-term partnerships that provide our customers' businesses with high added value. We are experts in the design and manufacture of customized solutions with demanding and precise requirements, working for today's key sectors and those of the future. We develop comprehensive solutions for grinding, turning, measuring, and cutting. And we offer engineering services such as system integration and automation. We think and act digital. We are interconnected and our production systems and equipment incorporate the latest advances. In short, we respond to the challenges of our customers in a personalized, proactive, and efficient way through advanced services. With Danobat, you will feel the confidence that experience, commitment, and cooperation bring. 3 key pillars in the culture of our organization, where the customer is always at the center. Ours is a way of being and of doing things based on people, on their involvement, creativity, rigor, and professionalism, on their ability to excel. A unique character, rooted in one of the European regions with the strongest industrial tradition, and at the same time dynamic and non-conformist, which is what drives our production centers in the Basque Country and Germany, and our international network of centers of excellence, to meet the challenges of the most demanding brands.
wherever they are. We want to build a better future with you, to listen to you, and work together to tackle your challenges, big or small, because every single one of them gives us the opportunity to boost change, to once again create innovative solutions that we had never before imagined. At Danobat, we want you to feel it, to feel the challenge, and above all, to feel that together, it's possible. Danobat, got a challenge? Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 km/h,
y que sigas comunicado. Que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte. Y sobre todo, que viajes de forma segura. Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+D hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor. Revenga Smart Solutions. We bring you the future.
A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría, con proyectos en más de 125 países a lo largo de los 5 continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean. Como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China. O los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México, o el nuevo metro de Riad y el viaducto Duna en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mamés en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alioune Diop de Bombay en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el centro de la economía naranja e industria 4.0. O centros de convenciones, como el Dwarka Convention Center en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Hitos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría, preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Hitos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento. Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso permanente que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir.
Encargados de la fabricación de aparatos de vías desde 1924, hacemos que los trayectos realizados por vía ferrocarril sean fiables y seguros para todos los pasajeros, gracias a nuestros procesos de innovación y calidad. Nuestra empresa, integrada por 220 trabajadores, es pionera a nivel mundial en la fabricación de aparatos de vía y piezas moldeadas de acero fundido destinados a la industria de las vías férreas. Nuestras instalaciones, equipadas con última tecnología, tanto de diseño como de desarrollo de actividad, nos permiten generar con versatilidad los diferentes productos ferroviarios de nuestro catálogo, como cruces de vía, corazones de acero duro al manganeso de punta fija o móvil, travesías dobles diagonales y repuestos. Encargados también del montaje de nuestros productos y muy implicados en la responsabilidad postventa, contamos con varios sistemas de calidad y responsabilidad corporativa que acreditan nuestra fiabilidad. Nuestros productos se encuentran instalados en 39 países de todo el mundo y en diferentes tipos de instalaciones como líneas de metro, trenes mineros, vías de alta velocidad, cargas pesadas, tranvías o redes ferroviarias de pasajeros. GED forma parte del grupo Voestalpine, referente mundial en la industria del metal, así como en la automoción y la industria petrolera. Esta expansión es posible gracias a la calidad de nuestros productos, al compromiso con la innovación, a la fiabilidad de nuestros sistemas, a nuestros trabajadores y al compromiso con nuestros clientes. GED es sinónimo de calidad. GED es futuro en primera persona.
Según datos estadísticos, en el año 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades. El lógico incremento de la demanda social respecto a medios de transporte rápidos y seguros le otorga un prometedor futuro al sector ferroviario, tanto en el transporte metropolitano como en el ferrocarril. Sea en uno o en otro terreno, el principal reto al que se enfrenta esta industria es la mejora de su competitividad. Solo a través del desarrollo tecnológico se puede garantizar la competitividad de un sector que ha convertido a España en líder de la alta velocidad en Europa y en un país que cuenta con los transportes ferroviarios metropolitanos en alza. En este sentido, la inversión pública es crucial. La necesaria mejora tecnológica ha de reemplazar sistemas obsoletos e incrementar la seguridad y capacidad de las infraestructuras existentes. El sector ferroviario traspasa fronteras. Empresas como Thales España se encuentran a la vanguardia en campos como la ingeniería, la construcción o equipamiento o la consultoría. Apuestas como los sistemas de control de tren basado en comunicaciones para el transporte público urbano o la optimización de los procesos de seguridad, safety, en el caso del ferrocarril, son el mejor ejemplo de una garantía de futuro y evolución.
La digitalización avanza de forma acelerada, generando una doble sensación de incertidumbre y de oportunidad. Las empresas necesitan respuestas concretas. En Icusi tenemos la clave para acompañar a nuestros clientes en su proceso de digitalización. El conocimiento del negocio de diferentes sectores nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones para transformar negocios. La capacidad de integración, adquirida en más de 45 años de experiencia, hace posible que afrontemos proyectos complejos en diferentes países y ámbitos de actividad. A través de nuestro conocimiento tecnológico orientado al negocio, proponemos soluciones que desencadenan la mejora, la optimización y la transformación digital de las empresas. La suma del conocimiento sectorial, la capacidad de integración y el conocimiento técnico constituyen el verdadero valor diferencial de Icusi. En Icusi, hacemos sencillo lo complejo. It's not only about technology, it's about business.
Bombardier en Trápaga desde el año 2001 diseña, ensambla y suministra sistemas de propulsión y tracción eléctrica para cualquier tipo de aplicación ferroviaria en todos los rangos de potencia. Desde locomotoras, trenes de grandes y medias distancias, trenes de cercanías, metros y tranvías del transporte urbano. La planta que la multinacional canadiense tiene en Trápaga está ubicada en unas instalaciones con una amplia historia detrás, ya que originalmente fueron de General Electrica, luego de ABB y posteriormente de la alemana Adtranz. Con una plantilla superior a los 200 empleados, más del 45% con formación universitaria y más del 50% menor de 40 años, Trápaga es una de las 9 factorías de Bombardier en el mundo dedicadas a propulsión y control, y una pieza clave en la red mundial de fabricación de Bombardier Transportation. Actualmente la factoría de Bombardier en Trápaga es reconocida como uno de los centros de excelencia de fabricación del grupo más avanzados del mundo. La factoría de Trápaga cuenta con todas las certificaciones aplicables a su negocio: ISO 9001 y 14001, OSAS 18001 y EMAS. En 2006 fue certificada por la Agencia de Normalización Ferroviaria Global IDIS, siendo la primera instalación fabril española en conseguir esta distinción y la primera de Bombardier Transportation en lograrlo en todo el mundo. En 2013 fue considerada la mejor planta de fabricación de Bombardier Transportation en el mundo, de acuerdo a las normas internas del grupo Ranking Boss, continuando desde entonces entre las 3 mejores plantas del grupo. CAPS is the world market leader in GSM-R, which is the industry standard communication system for railways. As train frequencies and speeds increase, so do the requirements for the railway dedicated communication system. Railway operators have started to initiate projects and working groups to define and specify the technology and architecture options for the future railway communication system. CAPS has been part of these activities from the start. We are actively contributing in the relevant standardization bodies, predominantly the ACT-CRT Working Group NG2R. Beyond that, we are the only railway communication supplier in the Horizon 2020 Research and Innovation Program Shift to Rail, which is funded by the European Union. In the Shift to Rail program, we have taken on a pioneering role to demonstrate the system for adaptable communications. It is our mission to work together with leading signaling companies, railway infrastructure managers and other parties to outline the next generation communication system addressing the future requirements from the railway transport domain. Railways are the core of our business, and we are looking forward to support railway operators in the evolution of their railway communications networks. With our team of experts, we are challenging the limits of technology. CAPS has a dedicated cross-functional team of experts who have created several outstanding proof of concepts to demonstrate the feasibility of next-generation railway communication. These demos are important to help the railway community understand the challenges that still lay ahead. Beyond that, the proof of concepts lay out the technology options that could be utilized for new products or portfolio enhancements. One of the proof of concepts includes our new service delivery platform, which will act as an application server in the future system. It also provides the bridge to the existing GSM-R networks by supporting the service control point function. Acting as the platform for the network-based application logic, it becomes an integral component of the future network, while ensuring the functional consistency and transparency during the migration phase. CAPS has more than a decade of experience in service delivery platforms, mainly from our engagements in the public mobile network market, and we are now leveraging our knowledge and applying it to the future railway communication system.
Capsch is fully committed to the future communication system for railways. The company is actively involved in standardization and research committees and is a member in the Shift to Rail joint undertaking, which will create new innovation and valuable results in all areas of railway transport. Capsch, challenging limits. Challenge. That's what motivates us. It's why we exist. The spark that lights us up and that fires up our ingenuity, that helps us to grow, to move forward, to dare to be what we want to be. Challenge is the seed of transformation, both of ourselves and of the world. It's a new path along which we aim to go forward with you. At Danobat, we boost change, and we have been for more than 65 years, being leaders in the development of innovative solutions that increase competitiveness and improve the future. Our future. Our history is marked by an attitude, the attitude of our people. Their expertise, their commitment, and their talent allow us to continue to evolve day by day and to anticipate the technological trends of the future. Thanks to them, we have gone from simply manufacturing machines to providing outstanding services and to establishing long-term partnerships that provide our customers' businesses with high added value. We are experts in the design and manufacture of customized solutions with demanding and precise requirements, working for today's key sectors and those of the future. We develop comprehensive solutions for grinding, turning, measuring, and cutting. And we offer engineering services such as system integration and automation. We think and act digital. We are interconnected, and our production systems and equipment incorporate the latest advances. In short, we respond to the challenges of our customers in a personalized, proactive, and efficient way through advanced services. With Danobat, you will feel the confidence that experience, commitment, and cooperation bring. 3 key pillars in the culture of our organization, where the customer is always at the center. Ours is a way of being and of doing things based on people, on their involvement, creativity, rigor, and professionalism, on their ability to excel. A unique character, rooted in one of the European regions with the strongest industrial tradition, and at the same time dynamic and non-conformist, which is what drives our production centers in the Basque Country and Germany, and our international network of centers of excellence, to meet the challenges of the most demanding brands, wherever they are. We want to build a better future with you, to listen to you, and work together to tackle your challenges, big or small.
Because every single one of them gives us the opportunity to boost change, to once again create innovative solutions that we had never before imagined. At Danobat, we want you to feel it, to feel the challenge. And above all, to feel that together, it's possible. Danobat, got a challenge? Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 kilómetros por hora y que sigas comunicado. Que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte. Y sobre todo, que viajes de forma segura.
Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+D hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor. Revenga Smart Solutions. We bring you the future.
A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría con proyectos en más de 125 países a lo largo de los 5 continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean. Como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China. O los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México, o el nuevo metro de Riad y el viaducto Duna en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mamés en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alioune Diop de Bambey en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el centro de la economía naranja e industria 4.0. O centros de convenciones, como el Dwarka Convention Center en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Hitos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría, preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Hitos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento. Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso permanente que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Bat du ardatz. Oinarrizko sektorea, 3 ikuspuntutatik begiratuta: industria, azpiegitura eta erabilera. Esta es
la segunda edición de la feria Rail Life en Euskadi. Un evento que sigue creciendo con la presencia de más de 3.000 asistentes de más de 80 países. Contamos además con más de 150 empresas expositoras que darán a conocer sus últimos desarrollos. En esta feria participan las principales empresas industriales de Euskadi en el sector. Desde el Gobierno vasco vamos a seguir apoyando el desarrollo de este sector industrial básico para nuestra economía. Seguiremos impulsando proyectos tractores de investigación. Un ejemplo es la colaboración en el proyecto Smart Train para el desarrollo de una nueva generación de trenes inteligentes o los proyectos Multimat o Nanotran para la investigación de nuevos materiales aplicables al transporte ferroviario. La participación vasca en estos proyectos contribuye a ofrecer soluciones a los retos del sector mediante el diseño de trenes más fiables y eficientes, sistemas avanzados de control y gestión del tráfico o la construcción de infraestructuras sostenibles de alta capacidad. En esta misma línea, Euskadi ha sido seleccionada para liderar un nodo europeo en fabricación avanzada con aplicaciones en el sector de la movilidad sostenible. Este nodo está integrado en un consorcio internacional en el que participan 50 empresas y centros tecnológicos de 17 países. El objetivo es impulsar la transición a la industria 4.0, la digitalización y la interconexión entre los sistemas productivos y las personas. Eusko Jaurlaritzatik gure ekonomiarako oinarrizko den industria sektore honen garapenean laguntzen jarraituko dugu. Aurrera jarraituko dugu azpiegituretan egingo den inbertsioa bultzatzen. Honela, topoaren obren aurrerapena aurkeztu dugu Donostian, tranbia Gasteizen, edo metroa eta Euskotren arteko loturaren hobekuntza Bizkaian. Horretaz gain, 2023an abiadura handia etortzeko azpiegitura amaitzeko helburuari eusten diogu. Vivimos en la sociedad del cambio. Cambia nuestra forma de relacionarnos y de movernos, cambian nuestras ciudades. El transporte debe adaptarse y responder a los nuevos retos de la movilidad. Euskadi cuenta con una estrategia propia, Basque Mobility. El ferrocarril es el eje central del modelo vasco de transporte, un ferrocarril multinivel que abarca desde el metro o tranvía hasta la alta velocidad o las altas prestaciones. Una red ferroviaria intermodal, tanto de pasajeros como mercancías, que nos permitirá ser un país más competitivo. Desde el punto de vista de la producción industrial, queremos destacar la importancia de toda la cadena de suministro ferroviario, desde las ingenierías, la industria y su apuesta por la innovación tecnológica hasta los operadores que ofrecen el servicio. Hoy queremos destacar también el papel de la mujer en el mundo ferroviario, con una mayor presencia en un sector que históricamente ha sido de hombres. Se ha roto esta barrera y el diseño ferroviario incorpora la sensibilidad necesaria para llegar a ser un transporte más inclusivo, igualitario y universal. Trenak erosotasuna, integrazioa eta ingurumenarekiko konpromisoa adierazten du. Trena etorkizuna da, eta Euskadik etorkizun hobe baten alde inbertitzen jarraituko du. El Gobierno vasco va a seguir fomentando el uso del tren en todos los sentidos. Este es un sistema que integra nuestro país y lo conecta con el exterior. El tren significa comodidad, integración y compromiso con el medio ambiente. Eskerrik asko.